Bueno, entonces, a ver, lo tengo anotado creo que acá abajo mismo. Las que no entendían eran la que iba de trabajo, bueno, de estudio a trabajo. Eso ahí no logré entender qué me quería decir, ni la que va de nivel de, ustedes ven mi puntero, ¿no? Sí, lo vemos. Sí. De nivel de preparación a estudio. Ajá. Bueno, acá hay mucho para que cada uno opine de última cómo quiso interpretarlo. Nosotros podemos tirarte alguna idea. La verdad, nosotros no escribimos estos diagramas originalmente, Así. pero podemos, podemos ponerle No, palabras, no, qué sé yo, a pará. ver. De estudio a trabajo, a mí lo que se me ocurre, mi interpretación, Made in Santiago Espiazú, es que si vos estudias más, tenés menos horas para trabajar. Ok. Quizás uno esperaría la flecha al revés, porque Al revés, sí, bueno. Por eso dado que, preguntaba lo de si el sentido de la flecha debería decirme sí, algo sí, sí, el o sentido no. sí, 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 el sentido fundamental. Sí, sí, sí. O sea, O así sea, de como está alguna escrito manera esto me está diciendo que Pero, el estudio influye en en el mi trabajo. trabajo. Ahora yo Exactamente. hago, bueno, no, está bien, porque es muy libre, porque puedo pensar que vale la recíproca también. Sí, Permiso. dale. Pero como está escrito, o sea, como la flecha va de estudios a trabajo, ahí lo que dice es que lo que está priorizando, o sea, una vez que defino la cantidad de horas que le dedico a estudiar, después se define trabajo, ¿sí? La Ok. cantidad de horas que trabaja. Esto es, por lo cómo está escrito, yo interpretaría que la persona que está modelando, que está siendo modelada por este sistema, primero define cuántas horas le va a dedicar al estudio y después trabaja. Sí, acá Romina en el chat acaba de hacer un aporte que estaba bueno, interesante. Ah, no lo A estoy ver, viendo, perdón. yo Dice, tampoco. ahora me lo perdí, perdón, pero decía algo así como si no podía significar al revés de lo que estábamos pensando. En lugar de que estudio le sacara horas a trabajo, si no podía ser que una persona que estudia mucho sea más eficiente en el trabajo, quizás, o algo así. También, sí. También, y podría ser porque la flecha no dice cuál es la relación, no me dice si esta es una relación positiva, si es una relación negativa, si es inversa, si es Sí. directa, si es Claro, esa era la duda que a mí me agarraba y no sabía si se supone que entienda cómo es la relación a partir de cómo está o si realmente es No, libre, porque el libre diagrama es solo interpretación. la mitad del modelado. O sea, en el diagrama vos lo que decís es cuáles son los elementos con los que vas a trabajar y más o menos haces una primera aproximación, no una primera aproximación, digo, haces un primer diseño de cuál depende de cuál. Y hay una segunda fase del modelado que la vamos a ver la clase que viene, que es, bueno, y acá ahora tengo que decir concretamente cuál es la relación. ¿Es directa, es inversa, es Exacto. exponencial, es, no sé, el modelo que Diego, te hago fuere? una consulta. ¿Y Sí. no pueden estar afectándose entre las dos? Eso es O más sea, no puede difícil. estudio afectar a trabajo y trabajo afectar a estudio, porque de hecho en Eso, la vida eso, real sucede eso. eso es complicado. Así directamente es difícil, porque computacionalmente te va a generar lo que llama un error de sintaxis. No puede ser que A dependa de B y que B dependa de A y no haya ningún otro elemento en el medio. Eso es una cosa que la computadora no sabe resolver. La computadora es, viste, en el fondo es una cosa secuencial. Dice, decime cuánto vale algo y yo te digo cuánto vale lo siguiente, digamos. Tal vez habría que poner un parámetro en el medio o algo así. Podría. Ah, Santi quiere agregar algo. Yo me estoy poniendo la lengua. Lo que sí puede pasar, o sea, como está hecho el diagrama, no es que estudio no va a tener nada que ver con trabajo, ¿sí? Ahí lo que te dice, te establece una prioridad de cómo se define. O sea, una vez que, si vos miras trabajo está definido por el estudio, la presión laboral y las horas semanales. Ahora, eso no quiere decir que el trabajo no afecte en algún momento o interceda a lo que pasa con estudio. O sea, hay algo sobre cómo responde el sistema. Fíjate que trabajo influye en cansancio, y cansancio a su vez, bueno, no influye en No, nada, así como pero justo en este ejemplo particular, bueno, justo en trabajo este ejemplo no. no influye sobre No, el estudio. pero si vos tuvieras, imagínate que cansancio influyera, por ejemplo, en, no sé, en estudio o en otra En variable. este caso En estamos Justo este ejemplo estrés y no. el estrés en el estudio, claro, por ejemplo. Por eso, ponele, claro. suponete que estuvieras en esa situación. En esa situación,
inevitablemente, en algún punto, lo que pase con trabajo va a repercutir en algún sentido en lo que pasa con estudio, ¿sí? Justo como está puesto acá, no tiene nada que ver. Pero si ustedes se fijan, perdón, ¿no? Uno de los ejercicios que había en el punto 3, si no me equivoco, o en el punto 4, creo, les llevaba a pensar, lo que está diciendo Santiago es lo que se llama un ejemplo de un sistema retroalimentado, con feedback. Un ejemplo en el que el cambio en una variable hace cambiar otra, y a su vez, por cómo viene el modelo, el cambio en esta otra variable realimenta y termina haciendo cambiar la primera. Claro, este de acá no parece ser ese, o sea, pareciera que todo lo concerniente, no sé si existe esa palabra que acabo de decir, al estudio, termina impactando en el trabajo, pero no viceversa. Exactamente. Pero podría pasar que de repente el descanso de alguna manera tenga una flecha hacia estudio, por ejemplo. Perfecto. Claro, uno podría decir una persona que descansa mucho. Feedback. Sí, una persona que descansa mucho podría rendir más en el estudio, algo así. ¿Sí? Bien, mi otra pregunta tenía que ver con, creo que esto ya lo dijeron, y me pasó que en este en particular, y se ve acá abajo en la pantalla, como que necesité un sujeto para describir esto, ¿no? Perfecto. Si te fijas, arranco con una persona, trabaja cierta cantidad de horas y bla, 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 y después intenté como independizarme y hacer un planteo más general, y no me salía en este caso. Eso no sería particularmente importante. ¿Sí? Pensá que este tipo de ejercicios están puestos simplemente como para que empecemos a ejercitar la cabeza, a darle un poco de letra a estos dibujitos que tenemos en pantalla. Sí, a intentar. Bueno, y la otra que me había quedado, ay, no puedo bajar porque lo tengo anotado acá abajo, la otra que no había entendido es la que va de nivel de preparación a estudio, a esta flechita azul de acá. Como que no la pude interpretar muy bien. A ver. No sé si a alguien se le ocurrió, perdón, no estoy viendo el chat. Mientras más preparado estés, más fácil te es estudiar. Claro. Ok, está bien. Igual, son todas posibilidades, ¿eh? Estamos metiendo Sí, obvio. Que podría tener otra. Sí. Perfecto. Así con la guitarra. Dejo de compartir. Gracias. Genial. Bueno. Bien, Santi, todo tuyo. No la veo a Rosana. Ah, sí. La quería poner sí, pero ahora no. A ver si dejó algún mensaje en el WhatsApp. No. Igual arrancamos, pero la quería poner como hot. Lo que pasa es que se llama Germán Sánchez. Cierto. Ah, con razón. ¿Por qué no la encuentro tampoco? Mientras tanto, veo una pregunta de Mariel. No está. Una pregunta de Vera. ¿Querés hacerla? ¿Querés conectar el micrófono y hacerla? Porque no la termino de entender, perdón. Intento. Dale. Si se me escucha. Cuando nosotros tenemos el modelo con el diagrama, variable respecto del tenemos que hacer un gráfico de cómo se va a mover esa variable. Creo que la estoy entendiendo. Pero yo no logré visualizar bien cómo distinguir las cosas que entran y las cosas que salen en un mismo gráfico. No sé si lo que quiero decir. Sí, nosotros hicimos los trabajos juntos con Vera, por ahí les puedo, no sé si me escuchan mejor. Dale, sí. Estuvimos practicando. Yo igual creo que entendí la pregunta. Nos pasaba que tratábamos de hacer los gráficos y podíamos hacer de la variable que entraba, o sea, el flujo de entrada, hacíamos el gráfico, hacíamos otro gráfico para el flujo de salida, pero nos costaba hacer un gráfico para la variable de nivel, en función del tiempo, cómo iba a estar el nivel, porque iba a depender mucho de los valores que tenían el flujo de entrada y de salida, entonces nos
resultaba casi imposible predecir cómo iba a quedar eso. Sabíamos que había que sumar las 2 ecuaciones, pero es como que no, Está bien. no nos cerraba. Eso es lo que creo que está preguntando B. Sí, ¿era eso lo que habías entendido? Sí, era eso, Santi? ahí volví. Genial, Ok. ahora sí te escucha bien. Igual ustedes hicieron un gráfico para las variables de flujo y otro gráfico para la variable de nivel. Nosotros, por ejemplo, en esos que, por ejemplo, que era la cola que llegaba gente y que después se iba y que dependía de la velocidad de atención, de cómo Sí. se iba, o del apuro del empleado, hacíamos un gráfico, o sea, veíamos la velocidad en la que llegaban en función del tiempo y la velocidad de salida en función del tiempo. Lo que no lográbamos hacer era el largo de la cola en función del tiempo, que era la variable de nivel. O sea, eso porque nos dependía mucho de la velocidad de llegada y la velocidad de... A ver, se lo comento en general para todos. En general, en ese problema, la idea, por ahí se nos pasó a aclararlo la vez pasada, pero en ese problema la idea era que ustedes tomaran como algunas decisiones, decir, bueno, ok, tengo decido algún caso o extremo o lo que fuere, pero bueno, para tal nivel de variable de entrada, para tal nivel de variable de salida, para tal comportamiento, ¿qué me espero que ocurra en este problema? Es más, creo que hasta no sé si no les sugería tomar algunos posibles casos, más que nada como para que ustedes se queden tranquilos, a ver si se pueden dar una idea de cómo les parece que evolucionaría ese sistema, ¿sí? Ok, eso medio que lo hicimos para ver distintos escenarios, pero es como que no entendíamos si teníamos que graficar, o sea, si había forma de hacerlo, porque no, sin poner valores era muy difícil, o sea, no podíamos. No, a ver, fíjate que no es tan... Ponele, a ver, vamos a tomar un ejemplo sencillo. Ponele que vos tenés el primer caso, el de la cola, ¿sí? Que tenías que el empleado atendía a gente a un ritmo más o menos constante, un ritmo más o menos constante no, que el empleado atendía a gente a un ritmo constante y que la gente llegaba a su vez a la cola a un ritmo constante, ¿sí? Entonces tenemos un flujo de entrada constante y un flujo de salida constante, ¿sí? Sí. ¿Qué le pasa a esa variable de nivel en ese caso? ¿Qué posibilidades tengo? O el flujo de entrada es más grande que el flujo de salida. Depende cuál es, claro, por eso. Claro, tengo 3 opciones. Pero eso es lo que hay que decir, básicamente. Puedo, a grosso modo, me doy cuenta que tengo 3 casos. O el flujo de entrada es más grande que el flujo de salida, o los dos son iguales, o el flujo de salida es más grande que el flujo de entrada. Ahora, tomemos uno cualquiera, uno interesante. Ponerle un caso en el que el flujo de entrada es más grande que el flujo de salida. Nos paramos un ratito ahí. No importa con cuánta diferencia, pero uno es más grande que el otro. ¿Cómo se imaginan que es el gráfico ese de la función cantidad de gente en función del tiempo? Cantidad de gente en la cola, digo, ¿no? En función del tiempo. Si el flujo de entrada es más grande que el flujo de salida, pero los dos son constantes. Y en ese caso va a ser una recta, pero de pendiente mucho menor a la de llegada. O sea, se va a ir acumulando, pero lentamente. Bien, o sea, es una recta en donde la pendiente va a estar relacionada, una recta creciente, en donde la pendiente va a estar relacionada. Acá fíjense que como es un caso sencillo podemos decir más cosas. En los casos más complicados por ahí no podemos ser tan detallados. Pero en este que es un caso sencillo, uno hasta podría decir cuál es la pendiente, si quisiera, ¿no? Porque la pendiente tendrá que ver con la diferencia entre el flujo de entrada y el flujo de salida. ¿Verdad? Sí, está bien. Estoy mirando los comentarios. Preguntaron si era ascendente y yo dije que sí, que justamente, claro, pesa más la que sea más grande. Si vos tenés más flujo de entrada, quiere decir que es más la gente que entra a la cola que la persona que atiende. Entonces, inevitablemente la gente en la cola se va a empezar a acumular y se acumulará más rápido o más lento en función de la diferencia que haya entre los dos flujos. Si es más flujo el que entra, es mucho más grande el flujo que entra que el flujo que la persona el flujo que sale, bueno, se va a empezar a acumular cada vez más. Entonces se acumulará con una pendiente un poco más pronunciada. Ahora, si los flujos son más o menos parecidos, pero es un poquito más la gente que entra que la gente que sale, bueno, se va a acumular paulatinamente, se va a ir acumulando. Para nosotros lo importante, también para que ustedes sepan a dónde apuntan los ejercicios, para nosotros lo importante es, por ejemplo, que sí que puedan darse cuenta, que puedan diferenciar si el crecimiento va a ser lineal o no. ¿No? Eso sí, por ejemplo, es importante, darse cuenta si ante estas condiciones ese crecimiento o ese decrecimiento va a ser lineal o va a tener algún comportamiento más complicado. ¿Sí? No necesariamente siempre... Sí. No, sí, pero tengo una pregunta de Vera que la tengo ahí y no quiero que se me vaya.
No, dice, lo escribo porque, bueno, dice, cuando el flujo de entrada y salida es continuo, ¿dónde me doy cuenta si es lineal o no es lineal o cómo se interpreta? Nada, ahí es más difícil. Hoy vamos a ver algunos ejemplos sobre cuándo es lineal y cuándo no. La idea de hoy es intentar como desmenuzarlos, como para que ustedes tengan algo así como de sensaciones de tacto, de sentido común, o de algún parámetro de referencia, con algunos modelos sencillos. En cuanto es más complejo el modelo, bueno, ahí ya se pierde un poco, ¿no? Pero hoy vamos a ver ejemplos claros vamos a ver ejemplos claros sobre cuándo el comportamiento es lineal y cuándo no. Cuándo es creciente y cuándo no es creciente. ¿Ok? En algunos casos se podía ver un poco cuando decían que atendía más rápido, se veía mucha gente, o más lento. Ahí sí se veía, Si pero quiere, en otros casos, cuando no lo explicaba, teníamos que suponer que era lineal, pero en realidad podía no serlo. Ten en cuenta que siempre, o sea, a los efectos de lo que dice los esquemas, de lo que dice el modelo, si vos tenés una variable que no es alimentada, digamos, por una flecha, por ejemplo, si el flujo de entrada o el flujo de salida no está calculado por el modelo, ¿sí? Si no le llega una flecha que te dice el propio modelo va a calcular cuánto valen estos flujos, entonces por defecto se entiende, esa es la sintaxis de este modelado, se entiende que esa variable es una constante, ¿sí? Y que su única posibilidad de variación sería una posibilidad de variación externa, o sea que el que está corriendo la simulación la mueva a mano, ¿sí? ¿Se entiende? Okay. Tiene que haber una persona humana que mueva, que cambie eso, si no el modelo por sí mismo no va a cambiar. Exactamente, a los efectos del modelo es una constante. Sí. Bien. Si quieren comparto pantalla, ya estamos charlando cosas que Sí. yo tenía pensadas para hoy. Espera que... Vamos a compartir pantalla. Yo tengo una consulta sobre el punto 6 de ese mismo ejercicio. No sé si va... ¿Al punto 6 del punto 2 o el punto 6.6? No, del 2. Ah, está bien, está bien. Ah. No, pensaba que ya estabas en el punto 6 del TP. Con números romanos, no. 6 de números romanos. Si me esperás, yo ahora voy a pasar, yo tengo como algunas cosas para mostrar, con algunos modelos, digamos, que yo fui haciendo. Si quieren me preguntás sobre eso mismo. Vale. Espera que inicio presentación. Y ahora sí, comparto pantalla. Compartir. Bien, yo lo que hice fue copiar el archivo este que usamos la vez pasada, ¿no? Es exactamente igual. Y lo que empecé a hacer acá son, yo me propuse hacer algunos esquemas, algunos diagramas de Forrester. Por ejemplo, recién hablábamos uno de los ejemplos decía el empleado que se apresura. Y decía algo así como, si el empleado que está atendiendo, si ve que hay mucha gente, se pone las pilas, se arremanga y atiende un poco más rápido. Y si la cola es lenta, nada, se relaja un poco más. Por ahí se pone a charlar más tiempo con la persona que atiende, etc. Si de pronto pipea y ve que la cola es larga, le mete pila y atiende más rápido. Yo el diagrama lo hice de esta manera. Al diagrama que estaba antes, que era básicamente sin esta parte de acá y sin esta parte de acá, era todo constante, le agregué esto. Le dije, bueno, la capacidad de atención de clientes se ve modificada por el largo de la fila, o la gente que está en la fila, y después habrá algún tipo de tasa de atención que se modifica en función de la cantidad de gente, ¿sí? Y fíjense que acá no dice que no dice que si hay mucha gente que atiende más lento o atiende más rápido, solo dice que la atención la capacidad de atención del empleado se modifica por la gente que hay en la fila, ¿sí? Y yo le agregué esta tasa, que le agregué tasa de atención, pero podría no haberlo, podría estar intrínseco acá en esta flecha que está acá abajo, ¿sí? Eso hace que, por ejemplo, fíjense que el ingreso de clientes sigue siendo constante, porque no hay ninguna flecha que entre, ¿sí? Pero la atención de los clientes sí tiene una flecha que ingresa. Con lo cual, en principio, uno esperaría de este comportamiento que la cantidad de gente que ingresa a la fila es más o menos constante, entran, qué sé yo, 2 personas
entran, no sé, 10 personas por hora, pero por ahí esta persona, el empleado atiende por ahí, atiende despacio, atiende a una persona cada 15 minutos, y cuando ve que la fila se empieza a acumular, ahí le mete pila y atiende cada vez más rápido. Uno si tuviera que graficar esto, uno diría, bueno, si esto es tiempo y esto es gente en la fila, uno diría, bueno, esto arranca constante, ¿sí? Y en algún punto empieza a atender rápido, y uno esperaría que en algún punto la persona, que el empleado, atiende un poco más rápido, y en algún momento esto llega a un tipo de equilibrio. O sea, que en algún punto esto, si él atendía muy lento, atendía que yo, una persona cada 15 minutos se ponía a charlar con cada persona, en el momento cuando hay 10 personas en la fila o 20 personas en la fila que están ahí en la fila y el tipo lo puede ver, el tipo empieza a atender más rápido, y en algún momento esto llega a algún tipo de equilibrio, entonces la cantidad de gente que hay en la fila debería más o menos en algún lugar llegar a una constante, ¿sí? Porque básicamente lo que pasa es que si la cantidad de gente que ingresa a la fila no cambia, siempre es la misma, entonces en algún momento el empleado llega a atender, digamos, tan rápido como la gente que ingresa, entonces ahí llega un equilibrio en que la cantidad de gente que ingresa es igual a la cantidad de gente que el tipo atiende, entonces ahí llega a un valor constante, ¿sí? Sería como una simulación de un empleado que arranca así medio mañanero, que arranca a la mañana temprano y se toma un mate, atiende uno, se toma otro mate, atiende otra persona, y cuando ve que ya el nivel de gente que empieza a ingresar en el local o en el banco, lo que sea, es abrupto, el tipo, bueno, se remanga y empieza a atender y empieza a despachar gente, y entonces hay nivel de gente en la fila más o menos constante. ¿Hasta ahí más o menos se entendió? Yo tengo una pregunta. Sí. Estamos asumiendo que todos los parámetros, o mejor dicho, que todos aquellos objetos que no tienen tasas entrantes, en este caso tasa de atención, eso sería un parámetro. Sí. Cuando yo hice este esquemita, le puse la flecha está curvada hacia tasa de atención. Porque tasa de así. atención, exacto. ¿Tenés algún motivo por el cual preferís como lo pusiste y no como comentamos? Sí, en realidad, porque fíjate que si vos lo pones en tasa de atención no sería un parámetro, pues, estarías definiendo tasa de atención por la cantidad de gente que hay en la fila. Entonces, no perderías la oportunidad de tener un parámetro ajeno al problema. O sea, es como yo te dijera, no sé, la tasa de atención es el 10% de la gente que hay en la fila. Ok, entonces la tasa de atención está definida por la cantidad de gente que hay en la fila. Y a su vez, la tasa de atención define directamente la capacidad de atención de los clientes. O sea, el tipo del 10% que hay en la fila, el tipo, no sé, atiende a la mitad, qué sé yo. Te queda todo definido por un sistema. Nada, son elecciones que hace uno. Yo lo puse así porque siempre, un poco a la larga, y un poco cuando uno tiene en mente empezar a implementar algo de esto en el aula, siempre hay alguna variable o parámetro, vamos a usar terminología correcta, algún parámetro que le deja al usuario para que el usuario le haga algo del sistema. Si la persona que va a usar todo esto va a poner play y va a reproducir un comportamiento sin poder modificar nada, es como medio sonso. Entonces uno siempre trata de dejar algún parámetro para jugar con el sistema y poder pincharlo y ver qué le pasa. Esa sería la única salida que hago. Pero si vos querés modelar el sistema y querés que el sistema se autorregule a sí mismo y no querés tener más nada que ver con eso, ponés directamente que la tasa de atención es algo proporcional a la gente que está en la fila y se acabó. Son elecciones. Cada modelo, por eso digo que yo propongo este esquema, pero podría ser otro. Claro. Perdón, igual me meto un segundito. Fíjense Sí. que el problema decía algo así como que el tipo miraba la cantidad de gente que había en la fila y en función de eso decidía si atendía más rápido o atendía más lento. Eso
de vuelta, es una redacción coloquial que acá hay como mucho lugar para que uno lo interprete de una forma u otra, pero noten que lo que está poniendo Santiago es una forma bastante práctica de interpretar ese tipo de enunciados. Lo que está diciendo Santiago básicamente es que esto de que el tipo se asoma y mira la cantidad de gente y con eso decide si atiende más rápido o atiende más lento, en realidad lo está traduciendo en decir, ok, el tipo atiende siempre un determinado porcentaje de lo que hay. Entonces, cuando hay poca gente, atiende a pocos, y cuando hay mucha gente, atiende a muchos. ¿Sí? Es una manera rápidamente, matemáticamente, decir eso, de que miro si hay muchos y entonces atiendo más, miro si hay pocos y entonces atiendo menos. Bueno, pero si tomo esa decisión, que es la que tomó Santiago acá, en algún punto, en algún lado tengo que decir del modelo que hay, ¿y cuál es el porcentaje de gente que atiendo? ¿Cuánto estoy atendiendo? ¿Atiendo el 10% de la gente? ¿Atiendo el 15%? ¿Atiendo el 20%? ¿Atiendo el 30%? Entonces, en ese sentido, yo entiendo que esta tasa de atención que figura ahí es eso, es decir, ok, el tipo atiende el 20% de las personas que hay en la fila, por hora, por ejemplo, ¿no? Por decir, recuerden que siempre estamos hablando de cosas que ocurren en el tiempo. Por eso está puesto de esta manera. La otra interpretación de pasar la flecha directamente a tasa de atención es perfectamente válida, ¿eh? No tiene ningún problema, solo que... Sí, Santi. No, solo que, termina. No, solo que en realidad esconde que cuando vos escribas esa ecuación vas a tener adentro alguna constante de proporcionalidad que te va a quedar como maquillada adentro de la ecuación cuando explicites matemáticamente cuál es esa relación, y vas a perder la posibilidad de meterle un control para que el usuario opere sobre esa constante de proporcionalidad. Acá de alguna manera esa tasa de atención está explicitada, que esa es la constante de proporcionalidad y me da un elemento más de control sobre el modelo. Es eso simplemente. Tengo una razón más por la cual esta flecha no sería recomendable. Y es porque suponete que vos haces esta flecha. Y suponete que por algún motivo, por alguna razón, modelás un caso donde el ingreso de clientes es muy grande. Suponete que en algún momento tenés 1 millón de clientes en la fila. El empleado, ¿puede atender 100.000 personas? O sea, digo, que haya una tasa de atención externa hace que vos no puedas modelar esa situación en la que el tipo va a atender 100.000 personas por minuto, ¿sí? Digo, tiene sentido que la tasa de atención tenga un valor que tenga algún límite, ¿sí? Que esté puesto por el usuario, ¿ok? Si esto fuera, si vos tenés un empleado, bueno, el empleado puede atender hasta una cantidad de gente fija, o sea, no puede atender, qué sé yo, 100.000 personas por minuto, ¿ok? Entonces, si vos lo dejás librado al mismo sistema, lo que te podría estar pasando es que el sistema te dé comportamientos que no tengan, que escapen, digamos, a lo que tiene sentido, ¿sí? Porque si de pronto entra un millón de personas por minuto, y probablemente vos no tengas la capacidad de atender 1 millón de personas, o el 10%, serían 100.000 personas, ¿ok? Por eso es que también a veces eso les va a pasar cuando ustedes hagan sus propios modelos, que de pronto el modelo te devuelve cosas que por ahí no tienen mucho sentido, entonces hay que revisar cómo están puestas las flechas, porque puede pasar que te dé un resultado que no es el esperado, ¿sí? Pero en este caso yo estoy convencido de que la tasa de atención si bien la capacidad de atención de clientes está relacionada con la cantidad de gente que hay en la fila, tiene que haber algo externo y que sea limitante, que esté relacionado más con la cantidad de empleados que tengas, o la capacidad de atención que tenga el empleado que tienes ahí, Sí. las características no sé, lo que está sucediendo acá, del comercio, cuánta gente puedes atender, qué sé yo. Sí, Por mucho que tengas empleados de tipo McDonald's que tienen todo rapidísimo, bueno, el Automac inclusive tiene un límite, ¿no? No es que si entran 100 autos por segundo, nada, en el momento se van a chocar los autos dentro del Automac. Por mucho empleado que pongas, eso tiene un límite. O sea, sería un caso como lo que mencionaba Diego al principio, como sería válido, pero de repente en determinadas condiciones Claro, estaría jugando en los límites de mi modelo, y ahí es donde el modelo armado, así como varios lo hicimos, empieza a fallar.
No, Sí, o sea, igual, y déjenme, porque en el chat estamos teniendo como una línea de conversación al respecto y me parece que esto es bien importante acá. Si dale. ustedes quieren abstráiganse por un momento del significado de que acá hay una cola y de que hay un... olvídense de la parte coloquial. Vamos a mirarlo más conceptualmente, ¿sí? En el fondo lo que se esconde acá es que tenemos un proceso en el que la tasa a la que se va vaciando esta variable de nivel es proporcional al tamaño que tiene esa propia variable de nivel. O sea, si hay mucho, se va mucho; si hay poco, se va poco, ¿no? Esa es una cuestión en donde, eso es de hecho, es una tipología de problema súper clásica, en donde las tasas, sean las tasas de crecimiento o las tasas de decrecimiento, son de alguna manera proporcionales a lo que hay. Eso es un clasicazo, ¿sí? Si a mí me dicen que el aumento de poblacional es del 10% anual, me están diciendo que la cantidad de gente que nace es proporcional a los que tengo, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas van a ver que aparecen recontra frecuentemente. Pero fíjense que siempre que tengamos un problema en el que la tasa es proporcional a la cantidad de gente que hay, y acá me voy un paso superior todavía, siempre que hay un problema de proporcionalidad, en algún lado tiene que haber una constante que me diga cuál es esa proporcionalidad, ¿sí? O sea, cuando yo digo que A es proporcional a B, lo que estoy diciendo es que hay una constante de proporcionalidad en el medio, ¿sí? Entonces, típicamente en estos diagramas, uno escribe esa constante de proporcionalidad en algún lado, le da un nombre y la manda con una flecha diciendo, esa constante la necesito para poder calcular esta proporción, ¿sí? Eso es en el fondo lo que está acá escondido y que van a ver que es una cosa que nos va a aparecer en casi todos los problemas que escribamos, un poquito más complejos. A mí me quedó una duda. Sí. Si dicen que esta tasa actúa como un parámetro que el usuario puede, digamos, manipular, Sí. es como que el problema pierde sentido, porque, digo, aunque haya mucha gente en la fila, pero el usuario pone que hay una baja tasa de atención, como que pierde el sentido. ¿Me explico? No, yo no entendí. Pensá que, a ver, no, o sea, yo creo que no hay que... O sea, una cosa es, yo me construyo una maquinaria, que es este aparataje del modelado, ¿no? Me construyo un modelo en donde pongo en juego de qué manera me parece que puedo describir la relación entre determinados parámetros. Y después le doy el control al usuario para que haga algo con esa simulación. Después, si tiene sentido o no, tendrá mucho que ver con para qué lo voy a estar usando, ¿sí? Ponele que, no sé, mira, me voy a un extremo. Ponele que yo estoy, mira, me voy al extremo de patrón negreador, por ejemplo. Entonces, ponele que la tasa esa de atención, yo estoy entrenando al que va a ser el supervisor de mi sucursal, al que va a ser el supervisor del McDonald's, ¿sí? Estoy entrenando al supervisor del McDonald's, que el tipo tiene que estarle atrás a sus empleados porque quieren que la comida salga rapidísimo. Entonces, yo al tipo le pongo un simulador de este estilo, no tan pavo como este, pero le pongo un simulador de este estilo, en donde le digo, mirá, tu función es definir cuál es el nivel de presión que vas a poner sobre tus empleados, de forma tal de que le vas a modificar esa tasa de atención para lograr que no se me acumule gente en la fila, ¿sí? Y probablemente tendría, no sé, una flechita que salga de tasa de atención a un segundo sistema en donde le meta alguna condición. Por ejemplo, porque cuanto más presione a mis empleados, más a desgano van a trabajar o tendré otros problemas. Entonces, yo estoy entrenando a ese tipo para que intente buscar los niveles óptimos de presión sobre sus empleados pero que no se le desmadre otra parte. Digo, el ejemplo es un espanto, ya lo sé, pero digo, para que entiendan que tenga o no sentido la simulación, bueno, depende para qué la quiera usar. Acá uno lo que simplemente está diciendo es cuál es el formato que tiene ese modelo. Pero, por ejemplo, si después yo puedo manejar también el ingreso de clientes. Sí. Y son dos parámetros que están independientes. Entonces yo pongo 100 ingresos de clientes y bajo muchísimo la tasa de atención. Sí. Ahí la atención de clientes no va a depender del ingreso de clientes, sino que va a depender solo de mi tasa de atención, que es baja. Sí. Y eso entonces quizás... no pierde sentido el planteo inicial del problema, que es que aumenta mi tasa cuando aumentan los ingresos de clientes. No, fíjate que el problema no decía eso, ahí hay un problema de interpretación. El problema no decía que aumenta tu tasa, el problema decía que aumenta la cantidad neta de clientes que vos atendés. No dice que cuando hay muchos atendés el 20% y cuando hay pocos atendés el 10%.
Lo que dice es que cuando hay muchos atendés a 20 y cuando hay pocos atendés a 10. Pero eso es porque los dos son el 10% de lo que hay en ese momento. O sea que también, entendí, perfecto. ¿Sí? El número neto depende de o sea, clarísimo. Muchas gracias. No, sé que es todo un vole, es un desvole esto, hay que ir aprendiéndolo de a poco, no se preocupen, van a... hay alguien en sala de espera, a ver, ahí está. Hay que transitar el camino. Bueno, alguien pregunta si el feedback es algo a tener cuidado de que no se desmadre. Mira, en general, depende, viste que hay distintos tipos de feedback, pero en general los problemas con feedback, los sistemas con feedback, son los sistemas que tienden a estar autorregulados. O sea, suele haber bandas de equilibrio dentro de las cuales ese sistema se estabiliza. Eso es una de las cosas que vamos a ver con el problema 5, justamente. Sí, exactamente. Bueno, ¿avanzo? Sí, todo tuyo. Fíjense que acá hay es parecido, digamos. Quería hacer una pregunta. Sí, vale. Estaba esperando por si había más gente, por eso es que no dije nada, pero bueno, nada. Bajo la mano. En el ejercicio anterior, tengo una duda respecto de las flechas. ¿Hay una flecha semicircular? ¿Hacia dónde apunta? ¿Atención al cliente? Sí, perdón. O sea, esta está apuntando acá, a esta canilla. ¿Y tasa de atención también? Tasa de atención también, sí. Ok. Capaz tendría que haber puesto el nombre de esta acá arriba y las flechas directamente a la canillita. No, pero ok. así es como se escriben esos sistemas, así que sí. Pero la otra vez, cuando habíamos visto este ejercicio, no estaban esos. Porque pero porque era un problema anterior. No estábamos considerando que el empleado se apresuraba si había mucha gente en la fila. Ok. Por eso es. Antes no estaba ni esto, ni esto. Pero porque el empleado no se apresuraba. Listo. Está bien, o sea, el hecho de que se apresure hace que claramente la gente en la fila baje y que eso influye en la atención del cliente. Que la gente que está en la fila influye en la capacidad de atención o el flujo de salida de la gente que está en la fila. Perfecto. ¿Esta diapo después la suben? Sí, por supuesto. Genial, gracias. En el siguiente problema, acá plantea de que en principio, primero que invierte el orden, dice que acá este empleado, digamos, si hay mucha gente atiende despacio y si hay poca gente atiende rápido. Fíjense que esta parte del problema, yo no la cambié, sigue igual. Eso es porque cómo son estas relaciones no están explicitadas, simplemente dice que hay una relación. Acá es la inversa a la anterior. Antes, si había mucha gente en la fila, la atención, la canilla de atención aumentaba, y acá dice que es al revés, si hay mucha gente en la fila, la canilla se va cerrando. Esa parte no cambió, porque tiene que ver con cómo es esta relación. Yo solo establezco que hay una relación, pero sí aparece en este modelo, que eso sí se tiene que ver representado en el diagrama, que hay gente que se va de la fila sin ser atendida porque pierde la paciencia. Entonces, si hay mucha gente en la fila, la canilla de gente que se va frustrada o porque pierde la paciencia, se va a aumentar. ¿Ok? Perdón, ¿por qué no es suficiente con la flecha de flujo y hay que poner las dos? La de arriba y la de... O sea, la doble flecha y la flecha simple. Porque, no, si vos pones... Si esta flecha no está, vos estás diciendo que la gente que pierde la paciencia es fija. O sea, hay 1 de cada 10 en la fila pierde la paciencia y se va. Y No, perdón. Si no le ponen la flecha, no es 1 de cada 10. Si no le ponen la flecha, es 4 personas que se van todo el tiempo. Sí. Exacto, tenés razón, perdón. Ahí está, bien. O sea, si vos no le pones la flecha, la cantidad de gente que se va porque pierde la paciencia es fija, es constante, ¿sí? Se van 1 por hora, por ejemplo. 1 por hora pierde la paciencia y se va. En cambio, si está la flecha, es 1 de cada 10, 1 de cada 20, 1 de cada 5. Ahí es proporcional. O sea, si la flecha, lo que estás diciendo es, si hay mucha gente en la fila, más gente es la que va a perder la paciencia y se va a ir. ¿Sí? En cambio, si hay 100 millones de personas en la fila, bueno, solo se van a ir 5 por hora. No importa si hay 100, o hay 100.000, o hay 100 millones de personas. Yo no entendí la diferencia, perdón, con la flecha o sin la flecha. O sea, yo sin la flecha entiendo que la gente en la fila se va por pérdida de paciencia.
Claro, pero la cantidad de gente que se va por pérdida de paciencia es constante. Si esta flecha no está. Está. Ahí veo varias manos levantadas. Si esta flecha está, entonces es proporcional. O en principio podría ser proporcional porque depende de la cantidad de gente que hay en la fila. Bueno, entendí. Ahí, vamos con las manos levantadas. Yo tengo una consulta, no sé si yo Dale. intenté levantar la mano, pero no la veía levantada, por eso pregunto. A mí me aparecieron carteles pop, pero se fueron, así que... Ok. Nosotros pusimos inicialmente un solo flujo de salida, que era la gente que se va. No pusimos por qué se iban, si era por atendida o por el... Entonces teníamos una flecha que salía de gente en la fila que iba a la atención al cliente, o sea, en el apuro, Sí. que estaba relacionada con el apuro, y que eso estaba relacionado con la canillita, y otra que tenía que ver con la paciencia. O sea, teníamos una sola de estas flechas dobles, De flujo. y teníamos dos variables auxiliares que influían en esa flechita doble. ¿Eso estaría bien también? Sería así, por ejemplo, mirá. Y vos haces esto Claro, así. eso mismo agregando la otra arriba. Y acá una que diga paciencia. Claro. Acá. Sí, en realidad lo hicimos apuntando de gente a paciencia y de paciencia a la llavecita. Y lo mismo abajo con apuro. No lo pusimos como una taza, pero... Paciencia, así. Y acá para abajo. Claro. Y abajo lo mismo con apuro, pero... Así. Claro, una Sin cosa esto. así. Claro. Ahí lo que te está pasando es que no estás separando a la gente que se va atendida que la que se va sin atender. Para vos es todo lo mismo. Ok, sí, nosotros en ese momento lo consideramos igual. Supongo que debe depender de lo que queremos modelar. Claro, o sea, a los Si efectos lo del queremos diferenciar o funcionamiento, no. o sea, a los efectos del funcionamiento del modelo es exactamente lo mismo, ¿sí? Que vos concentres en un único flujo de salida los dos motivos o que discrimines en un motivo y en otro, a los efectos prácticos la cantidad total de gente que se va a ir es la misma y el modelo va a funcionar exactamente igual. Lo que suele suceder es que muchas veces uno quiere discriminar las dos cosas para tener más cosas interesantes que verle al modelo. Decir, bueno, puedo mirar por un lado los que se van porque pierden la paciencia, puedo mirar por otro lado los que se van porque son atendidos, ¿sí? Ese es el único motivo, digamos, pero efectivamente el modelo puede tener una única canilla de entrada y una única canilla de salida que concentre todas las cosas. Si a vos lo único que te interesa saber es cuánta gente hay en la fila y te da igual si se van porque están atendidas o porque se frustraron, a vos te interesa no concentrar gente, capaz que este modelo sirve. Ahora, este modelo de acá, capaz tiene sentido si vos querés ver si los empleados que están atendiendo de manera eficiente o más de la mitad de la gente que está en la fila se te va porque pierden la paciencia y se van. Entonces ahí, si vos te interesa ver en particular qué pasa con esta canilla de acá, y capaz que te conviene separarla de la otra. ¿Sí? Ok, por eso gracias. Digo, todo esto es como subjetivo en función de qué querés ver y para qué te interesa ese modelo. Si vos sos empleado municipal, no te interesa un comino, si tu nivel de atención y solo te interesa que no haya gente en la fila, porque poner que le hace mala prensa que haya mucha gente en la fila, listo, es todo lo mismo y da igual. ¿Sí? Igual, si vos no tenés ningún, bueno, lo que hablamos antes, si vos no tenés ningún parámetro, no tenés nada para darle a jugar al usuario, eso también es como algo para tener en cuenta. Pero puede ser interesante tener los dos flujos separados. O por lo menos es interesante que ustedes sepan que puede tener varios flujos de salida y varios flujos de entrada. Hay varias manos levantadas. Sí. Varias manos levantadas. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Lucas, no. Matías. Quería preguntar, vos recién mostraste en el ejemplo de pérdida de paciencia, si la flecha que va de la gente en la fila no está, quiere decir que la gente pierde la paciencia independientemente de cuánta gente hay en la fila. O sea que correcto. No sabes cuánto porque no tenés la tasa, sino que sabés que pierde la paciencia y se va. Sí. O sea que la flecha lo que te permite indicar es que pierde la paciencia porque hay gente en la fila. O sea, como que es necesaria la flecha para eso. Es necesaria para decirte que hay una proporcionalidad entre la cantidad de gente que se va y la cantidad de gente que hay en la fila. Que hay una relación. Porque una cosa que te puede pasar a veces en estos problemas es que si vos no haces que esa cantidad... O sea, a ver,
es perfectamente razonable que uno piense que hay un modelo en el que no están relacionados esos dos números. Eso, uno puede jugar con eso perfectamente. En este caso en particular, el enunciado sugería que sí había una relación, por lo cual me dio como que es indispensable esa flecha. Pero más allá de si estamos de acuerdo o no con el modelo, digamos, viste que siempre es discutible, una cosa que sí es importante es que si yo pongo como flujo de salida un flujo constante, o sea que no está modificado o que no depende de la cantidad de gente que hay, me puedo encontrar con un problema pragmático. Ponele que mi flujo de salida constante es de 10 personas por hora. ¿Qué pasa cuando en la fila haya 8 personas? El flujo me saca 10. Entonces voy a tener menos 2. Y el flujo me saca 10. Entonces voy a tener menos 8, menos 12 y así. O sea, en general, hay que tener cuidado cuando uno pone flujos de entrada, sobre todo con flujos de salida. Cuando uno pone flujos de salida que sean constantes, hay que tener cuidado porque no tenés ningún control respecto de si no te está sacando cosas que en realidad ya se te acabaron. Pero es solo eso, digamos, es una pequeña cosa como para tener en cuenta, una salvedad. Gracias. Había creo que dos manos más levantadas. Hola, buenas. Sí, yo para ver si terminé de entender. Dale. También se ponga nerviosa porque ve que el empleado atiende lento y se ofusca y se va. ¿Podría ser que de tasa de atención también salga una flechita a pérdida de paciencia? Sí, o sea, no, ni siquiera tasa de atención. Podría ser que la gente que se va esté mirando esto, que es cuán rápido está atendiendo efectivamente o sea, cuánta gente se está yendo porque está siendo atendida. Pero, perdón, por las dudas, para el resto, por las dudas. Todo esto que estamos haciendo ahora es una modificación del modelo, ¿sí? O sea, es súper razonable, es bastante parecido a lo que sucede realmente, que uno siempre cuando está en una cola, lo que está mirando en realidad es a cuánta gente están atendiendo, pero no es lo que dices, es un agregado que le estamos haciendo al modelo. Pero sí, es súper razonable. O sea, si vos ves que la cola avanza rápido porque la gente está siendo atendida, te quedás. Perfecto. Donde saldría la atención de clientes. Pues, claro, podrías agregar algo así. Buenísimo, gracias. Bien. ¿Alguna cosa más? No entendí esta última pregunta que pusieron. ¿Qué quiere decir agregar o reemplazar? Florencia. Si es solamente con la modificación esta, si es acerca de... ¿Se me escucha abajo? Sí, ahí un poquito mejor. Que si con la modificación esta de recién, si sería acerca de si está fijando zonalidad en la atención de los clientes, y con esta flecha, si no, sería quitar la cantidad de gente en la fila, porque por ahí uno no le importa la cantidad de gente en la fila, sino simplemente con eso es una cuestión de modelado. O sea, vos querés que tu modelo... O sea, es una cuestión de cómo redactes la condición con la cual la gente se va. Por ejemplo, fíjate tres casos posibles. Caso original decía, la gente pierde la paciencia en términos de ver que la cola es muy larga. Esa era la flecha original. El segundo caso sería con solo la flecha roja y borramos la flecha blanca de arriba. En ese segundo caso sería, la gente pierde la paciencia porque ve que el ritmo de atención en esta cola es muy bajo, ¿sí? Y hay una tercera posibilidad, que es que la gente pierde la paciencia por una combinación de las dos cosas. Porque puede ser que vea el ritmo de atención y además mire la cantidad de gente que hay en la cola. Yo puedo ver que el empleado está atendiendo rápido, veo que la cola avanza, pero aparte veo que me faltan 3 cuadras, y ¿sabés qué? Por ahí me voy igual, aunque vea que la cola está avanzando. Entonces todo depende de la riqueza de las posibilidades que quieras considerar en tu modelo. Pero es una posibilidad lo que decís, sí. Perfecto, gracias. Me gusta porque ya estamos en un nivel de discusión bastante... Sí, igual para que no desesperen los que por ahí están más perdidos, recuerden que 2 o 3 cosas. Primero, nosotros tenemos bien claro que este no es un tema fácil, y por lo tanto lo tenemos súper espiralado. Quiere decir, vamos a estar volviendo todo el tiempo y cada uno va a ir teniendo oportunidades para dar un pasito más.
Segundo, lo vamos a andamiar mucho vía foro, ahí ustedes van a hacer un montón de consultas y cosas, y nosotros les vamos a poner mucha atención. Y tercero, nuestra expectativa de logro respecto a este tema está acomodada a esa situación. ¿Qué quiero decir? Que como les contaba Santiago más temprano, hacia el final de la materia, cada grupo va a tener que encarar un proyecto de modelado, y la verdad que lo que hagan en ese proyecto de modelado, qué tan complejo sea el modelo que quieran plantear, cuántos se animen a ponerle, va a depender de cuánto se hayan apropiado ustedes de este modelo, y no es que va a haber una condición sobre, no, mira, este modelo, salvo que sea una cosa excesivamente exagerada de una variable de nivel y un flujo y ahí se acabó el modelo, digamos. Salvo que sea una cosa así ya desproporcionalmente sencilla. En términos generales, la gracia va a ser cada uno se apropió de esto en la medida que pudo y veremos el análisis que pueden hacer de eso, ¿sí? Así que digo, también para sacarle una carga de un peso de encima, porque acá nos pusimos como más técnicos con la materia, pero tampoco es que va a ser así un parcial que vamos a tomar parcial y con un ejercicio y que tienen que resolver. Claro. No se preocupen. Con 7 variables de flujo y 5 de nivel. Bueno, el siguiente hablaba de tareas escolares, de asignación de tareas. Yo tengo el enunciado, pero acá lo perdí porque estoy compartiendo pantalla. Pero decía algo así como, mientras más tareas tiene el estudiante, menos ganas tiene de hacerlo. Yo por eso inventé como una variable auxiliar que se llama predisposición. No sé cómo, no supe cómo ponerlo de otra manera. Y después también dice que mientras más tareas se entrega, más tareas le asigna la profesora, el docente, lo que sea. Y fíjense que en este caso no tendríamos ningún parámetro, en principio por como yo lo planteé. Solo habría esta variable auxiliar, que sería variable auxiliar porque no todas las flechas, no tiene ninguna flecha, tiene una flecha que le entra. ¿Ok? Pero bueno, tranquilamente esto lo podemos agregar algo más, un parámetro afuera que marque predisposición, pero yo no lo agregué porque en el enunciado no me pareció que ameritaba agregárselo. ¿Sí? De vuelta. Tengo una consulta. Dale, si en lugar de poner predisposición, suponés que el flujo de entregas es bajo de por sí, es más bajo que la asignación de tareas. Sí. Se te va a acumular y cuanto más se acumula, más va a bajar el flujo más va a aumentar el flujo de asignación. ¿Me explico? Que a veces se acumula. Puedo decir directamente que arrancás con una situación en la que esta tasa es más baja que esta. Claro. Y esta misma flecha te va a hacer... Queda esa flecha sola, o sea, le saco la predisposición, queda traducida en una llave medio cerradita, ahí de salida. Yo lo agregué específicamente porque el enunciado decía que mientras más tareas tiene, menos ganas tiene de hacer las tareas. Entonces, a mí algo de esto tenía que ver, que la cantidad de tareas que la persona puede entregar tiene que ver también con las tareas que tiene. Por eso agregué eso que está ahí. Ok. ¿Sí? Que podría ser una sola flecha directamente, o yo le puse esta predisposición porque hablaba de que tiene menos ganas de hacer tarea o algo por el estilo. Por eso inventé esta palabra de predisposición. Pero lo agregué porque estaba explícitamente en el enunciado. Por eso digo que estos ejercicios que estamos haciendo nos atenemos explícitamente a lo que figura en el enunciado para poder representarlo en el diagrama, para que haya alguna relación explícita entre lo que aparece en el diagrama, las variables y los parámetros que están en el diagrama, y lo que dice el enunciado explícitamente. Después uno puede trastocarlo y hacer su propio modelo, su propia versión, ¿sí? Como recién agregamos una flecha más. Sí. En este caso también podríamos haber hecho la flecha directa desde tareas acumuladas a entrega de tareas y poner la predisposición como una tasa de predisposición o algo así. Pues en cuanto hay una tasa, vos ya estás agregando una variable o parámetro que tiene entidad por sí misma. Por eso yo o sea, es una opción más para que puedan agregar un valor desde afuera, o sea, el que está usando el modelo. Sí, a ver. Si está más vago o menos vago, digamos. Sí, aunque fuera una variable auxiliar, si tiene un sentido por sí mismo, tiene sentido que aparezca en el diagrama como una variable auxiliar, aunque no sea un parámetro, ¿sí? Porque es una entidad diferente a acumulación de tareas y diferente a las entregas de tareas. Ahí tiene sentido que esté explícitamente en el diagrama y que figure aparte, y que no sea solo una flecha. Ok. Sí, igual creo que lo que ella estaba hablando tiene que ver con
como hicimos en el problema anterior, si no podría ser, como estamos diciendo que hay una proporcionalidad entre la cantidad de tareas entregadas y la cantidad de tareas acumuladas, si no podríamos poner explícitamente que hay una tasa de proporcionalidad, digamos, en esa... Sí, agregar acá predisposición y una flecha así, tranquilamente. Sí, son básicamente maneras alternativas, estamos diciendo cosas parecidas, sí. Bien. Solo una curiosidad, perdón, ¿no? En este problema, porque es muy fácil, ¿llegaron a pensar cómo sería la evolución, cómo es la evolución típica de este problema, si tuvieran que imaginarse acumulación de tareas, la variable de nivel, acumulación de tareas? ¿Cómo es más o menos la evolución de este sistema dinámico? ¿Se imaginan? Iría subiendo como una parábola. No hace falta tanto detalle, no me hace falta Bueno, pero iría subiendo lentamente y después llegaría a una constante, me parece. A ver, fíjate, este pibe tiene imagina una situación inicial, tiene 8 tareas acumuladas. Alguna cantidad de tareas acumuladas, no importa si mucha o poca, pero tiene alguna cantidad de tareas acumuladas. No, se acumularía siendo infinito. ¿Cómo, perdón, Valeria? No. Se acumulan las tareas. Las tareas se van acumulando. Cuanto más acumuladas tiene, menos quiere entregar. Y cuanto menos entregan, más le dan. ¿Sí? Sería exponencial, ¿no? No. Ojo que es mientras más se entrega, más le dan. No, creo que es al revés. Por eso siempre se acumula. Cuanto más demora, cuanto menos se entrega, más le dan. Ah, ¿sí? Entonces sí. No, está bien. Cuanto menos se entrega, más le dan. Sí, sería como exponencial, ¿no? Este sistema explota, claramente, ¿no? Sí. O sea, no hay manera de sobrevivirlo, ¿sí? No, está muy bien. Pobre estudiante. Que labure, loco. Que labure. Hay que meterle acá algo, hay que meterle algo para que active. Ahí. Ojo que no es tan irreal, ¿eh? No, para nada, no. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. En la realidad aparece la madre haciéndole las tareas para que esto... Está muy bien. Claro. La tarea tururú. Bueno, ¿qué me queda? Me queda aparte de gráficos. ¿Sí? Esto es algo que habían preguntado en el chat. Yo hice algunos gráficos que podemos ahora charlar, pero al principio decía, el punto 2b decía, ¿cómo te imaginarás que sea el gráfico del nadador que aumenta su resistencia por la cantidad de kilómetros que nada? Y en principio, en el primer modelo, era así sencillo, tenía solo un flujo de entrada y solo una variable en el nivel. Entonces, si la cantidad del flujo no tiene una flecha que llegue constante, con lo cual, en principio, la resistencia aumentaría linealmente en función del tiempo, y esta tasa de cambio de resistencia estaría dada por los kilómetros que nada, ¿sí? Sería la pendiente de esa recta. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en el siguiente caso, que habla de habilitantes y tranquilidad, esto también es algo que se discutía al principio, yo acá tengo varias opciones, pero, y sería interesante que ustedes me cuenten cuál les parece más oportuna. Para empezar, el modelo dice, el esquema que yo tengo es que la variable de nivel son la cantidad de habitantes o pobladores que hay en ese pueblo, región, barrio, lo que sea, y que la tranquilidad hace que la gente se mude a ese barrio, pero mientras más habitantes hay, la tranquilidad va disminuyendo, y en todo caso la canilla, o sea, la cantidad de gente que se muda, también va disminuyendo. Entonces yo les pregunto, yo tengo esta opción, que dice, hay una cantidad de habitantes, y con el tiempo va disminuyendo. Esta es la opción 1. Opción 2, va decreciendo, pero decrece de esta pinta. Imagínense que, bueno, en algún punto parece decrece. Perdón. Sí. Pero la clase pasada no habíamos visto un esquema distinto para este mismo ejercicio. ¿Y cómo era? Ahí lo muestro. Era, o sea, porque yo lo había hecho así, como vos lo tenés, y lo corregí porque estaba mal. A ver, compartí pantalla. Capaz yo me equivoqué, ¿eh? No, pero a mí me suena, la solución esa que acabas de poner, Santi, es la más clásica de ese problema, ¿sí?
tuvimos un debate sobre si hacía falta 2 flechas y tranquilidad como como un parámetro, o directamente hacia una flecha. Pero Tranquilidad creo que como variable auxiliar habíamos planteado. Está bien, pero fíjense. Sí, Está bien. sí, puede ser, está bien. No importa. Es válido. Decía algo así como llegan personas. Personas que se mudan. Claro, era distinto y había como una tranquilidad estaba abajo que le señalaba. Pero Valeria, fíjate, cuando vos decís era distinto, una cosa también está bueno que vayamos como entrenando el ojo para detectar si conceptualmente es distinto o si es distinto simplemente en cómo decidimos llamarle a alguna cosa. Fíjate que si vos me decís que, yo me lo estoy acordando medio de memoria, ¿no? Pero así que me corrigen cualquier cosa. Pero fíjate que si de la variable de nivel salía una flecha que iba a tranquilidad, porque tranquilidad en ese modelo era una variable auxiliar, y de tranquilidad salía otra flecha que iba a regular el flujo, o sea, la cantidad de gente que se mudaba, en la práctica vos lo que estás diciendo es que había una relación, es que la cantidad de gente que hay, la variable de nivel, termina controlando el propio flujo. Entonces, conceptualmente no es mucha diferencia, es simplemente darle nombres más bonitos, es como explicitar más el modelo. El que habíamos hecho la vez pasada tiene como más explícito ese paso intermedio, que es que la cantidad de gente afecta a la tranquilidad y la tranquilidad afecta al flujo de entrada. Esta versión que puso Santiago es como una versión, si vos querés, un toque más simplificada, en donde directamente se simplificó esa última conexión y directamente dice, bueno, tranquilidad me mide directamente la cantidad de gente que entra, ¿sí? No hay una gran diferencia conceptual, pero por supuesto es válido la preocupación, porque cuando uno no entiende mucho el tema, o sea, cuando uno está recién aprendiendo el tema, nada, uno dice, ¿por qué me diste un esquema un día y un esquema distinto de otro? Sí, nada, lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir viendo de a poco, pero no se Claro, preocupen. pasa que yo justo me acordé, porque el que estaba mostrando Santi era exactamente como yo lo había hecho, que lo tuve que agarré, lo borré todo y puse otra cosa. Quedate tranquila entonces que habías hecho, estaba bueno, tu modelo era perfectamente válido. Sí. Acá lo que pasa es que... mira, acá lo que pasa es que cuando vos lo tenés separado, tranquilidad de la gente que se muda son 2 cosas diferentes, entonces podés, no sé, medirlas diferentes, podés graficarlas también, pero si fuera todo, si lo pusieras todo junto, nada, no estás discretizando no estás haciendo esa distinción. Entonces yo decía, tengo 3 opciones. Esta es una opción, ¿sí? Que yo llamo opción 1. No entiendo por qué baja la cantidad de habitantes. Pará, no es tranquila. que se mudan cuando... Pará, déjame que me muestre las 3 opciones. Claro, quizás Esta lo que la segunda opción. Quizás lo que no entendieron es eso. Santi les va a mostrar distintas opciones para que ustedes digan cuál es la que corresponde, digamos. Ahí está. Yo tengo estas 3 opciones. Esta y esta. La 3. ¿Y por qué esta no y por qué esta no? Porque la cantidad de habitantes va subiendo y al principio sube rápido porque la tasa de tranquilidad es alta, pero a medida que va bajando la tranquilidad suben más lento. Perfecto. Más allá de eso, es la opción 3 es la única que crece, y así como está planteado el esquema, más allá de cómo crezca, las primeras 2 implican que la variable que se acumula decrece, y eso no es posible así como está escrito. Bien. Imagínate que... No hay flujo de salida tampoco, porque podría que la gente se mude. Exactamente. Claro, eso digo, no hay ningún flujo de salida, entonces no hay chance de que el gráfico sea decreciente. Bueno, ¿por qué crece de esa manera y no de otra? No, podría que ser de otra manera. Yo lo que digo es, de hecho podría que ser, primero rápido y después estancarse en algún lugar. De hecho podría haber puesto algo que crece así, y ahí ustedes me hubiesen dicho, no, esta parte no puede seguir creciendo infinitamente porque a medida que hay más habitantes, la tranquilidad disminuye o la cantidad de gente que se muda disminuye. Con lo cual en algún momento tendría que pasar, si hubiese agarrado más opciones, que no llegué a hacerlo, ustedes me tendrían que haber dicho, no, mirá, en algún momento esto tiene que llegar a un límite, pues no puede crecer indefinidamente, y tampoco una vez que crece no puede volver a bajar. Porque no hay gente que se vaya.
¿Entendió eso? Estoy tentado a abrir un GeoGebra y empezar a tirar funciones, pero... Sí, igual de cualquier manera, así como la planteaste vos, hace sentido, no sé quién, creo que una compañera lo decía recién, o sea, hace sentido con que crezca primero más rápido y después se estanque, con cómo está. Sí, por ahí, creo que él había dicho al principio como que primero crece rápido porque hay mucha tranquilidad, entonces hay mucha gente que está tentada, por ahí, porque el contexto o lo que uno se imagina es diferente, entonces uno esperaría por ahí que primero al principio crezca más rápido y después en todo caso se vaya estancando. ¿Sí? Por ahí eso es un comportamiento un poco más complejo y un poco más esperable. No, yo lo había pensado así como está la curva violeta, porque de hecho la pendiente es más alta al principio. Claro. Vos decís como esta parte corrida para allá. Como que arranca acá sí, y después o así. puede arrancar con una ordenada del origen porque tiene habitantes en tiempo cero. Está bien así como está. Solo que miraría los positivos. Ahí. Algo así, por ejemplo. Sí. Eso. Ahí cierra más. Sí. Bueno, lo interesante es ver que esto no es lineal, o sea, que en cuanto hay alguna flecha que sale del nivel y influye en las de flujo, esto deja de ser lineal, y en principio prestar atención, por ejemplo, no hay flujo de salida, con lo cual esto no puede disminuir, no es que puede bajar en algún momento, ¿sí? Y que hay que prestar atención, por ejemplo, a estas cosas. Si esperamos que primero crezca rápido y después crezca un poco más lento, esto probablemente tenga que ver también con los valores iniciales de la cantidad de habitantes y el valor inicial de tranquilidad, si esto puede modificar todo el sistema. Pero esto que ustedes están diciendo es válido para pensar cómo puede ser ese gráfico, y eso nos va a dar a nosotros herramientas para poder regular si el modelo que estamos haciendo responde como esperamos o no, por lo menos a casos sencillos de pensar y de imaginarse, ¿sí? Un poco este ejercicio de ver el gráfico en función de cómo es el modelo, ya que ustedes puedan anticipar, cuando ustedes hacen un modelo, anticipar más o menos qué debería pasar, por lo menos en casos típicos, para ver si el modelo que ustedes están haciendo se correspondería con lo que pretenden modelar o no. ¿Ok? Por eso les digo, tiene que ver con entrenar un poco la mirada, entre comillas, de cómo responde el modelo en función de un gráfico. Y qué correlación hay entre el gráfico y lo que estamos modelando. ¿Estamos hasta ahí? Digo porque escuché mucho teclado en un momento. Sí, estoy no queriéndome perder algunas cosas. Hay alguna conversación sobre qué son parámetros y qué son variables auxiliares, pero ya que había una pregunta que había prometido contestar, que tenía que pensar la respuesta de Magalí, que preguntaba algo sobre los parámetros, y sí, lo que pusiste es correcto, es efectivamente así. Matemáticamente, los parámetros son las cosas que a priori quedan fijas, salvo que el usuario de afuera las toque, pero eso al modelo le es transparente, el modelo no tiene control sobre ellos. Entonces aquellas cosas sobre las que el modelo no tiene control, las llamamos parámetros. Las otras, aquellas variables auxiliares sobre las que el modelo sí tiene control, son las otras variables auxiliares, las que no son parámetros, ¿sí? Efectivamente. Y todo lo otro va a ir cambiando a medida que avance la corrida del modelo, efectivamente. Bien. El punto 3 y el punto 4 básicamente juegan con esto. O sea, el primero te pregunta, en función de un diagrama, te pregunta cómo es el gráfico, y después te pregunta, bueno, en función del gráfico, trata de decirme algo respecto al diagrama. Y el punto 4 ya empieza a trabajar con ecuaciones. Te dice, bueno, si yo tengo un diagrama, fíjate qué onda las ecuaciones, y después al revés. Si las ecuaciones son de esta manera, fíjate si el diagrama se corresponde, ¿sí? Esto ya, la parte de abajo tiene un poco más que ver con Modelus, porque al Modelus, que es el programa que vamos a usar para modelar, no le vamos a ingresar un diagrama de Forrester, le vamos a ingresar ecuaciones, pero el diagrama nos permite a nosotros diseñar cómo van a ser esas ecuaciones, o pensarlas en función de las relaciones que hay entre las variables de flujo, de nivel, auxiliares y parámetros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para estos diagramas, ¿qué gráficos se propusieron? ¿O qué gráficos se imaginan? ¿Alguien llegó a pensarlo? ¿Llegó a hacerlo? El segundo no es igual que el que acabas de hacer.
El de la derecha no es igual que el que presentaste recién. Pues decís algo así que crece El que primero. aumentaba. ¿Y llega hasta un nivel constante? No. Ah, entonces quiere decir que no tiene una asíntota. No, sin asíntota. O sea que crece en un momento y entonces se baja. Sí, algo como eso que acabas de hacer. Bueno, eso Una palabra feliz. Puede ser una palabra feliz o puede ser más que eso, porque fíjate que el flujo es proporcional al nivel. O sea que mientras más flujo, mientras más nivel hay más flujo. Y el flujo a su vez aumenta el nivel. Ese tipo de relación es más que una parábola. Tiene nombre. Sí. Tiene nombre, y por ahí no es algo tan habitual, pero es exponencial. ¿Sí? Mientras más... Yo iba a decir exponencial, pero el nombre, porque le pusieron K, por ahí si me ponías otra letra no me daba cuenta, pero por la K me hizo pensar que era exponencial. No, pero esa ecuación que está ahí es para el flujo, no es para la variable de nivel. Ahí es donde entra la exponencial, me parece, ¿no? Claro, o sea, exacto. Recuerden que ustedes lo que tienen acá es la ecuación en realidad, de la derivada del nivel, claro. ¿no? Entonces, acá lo que estás diciendo es que la derivada del nivel es proporcional al propio valor del nivel, ¿no? Y esa es la definición de una exponencial, digamos. Claro, esa acá es el exponente. K por T, o sea, si lo querés pensar Claro. como la solución. Sí, con el tiempo. Sí. Claro, exactamente. Sí. Bien. Igual no se preocupen, perdón, Santi, cuando nos ponemos a hablar de estas cosas, no es una clase de análisis matemático, ni esperamos eso, ni mucho menos. Pero nada, si alguno tiene estos elementos a mano, está bueno porque por ahí le ayudan a entender mejor el problema. Sí, o sea, si ves el gráfico y tu gráfico está haciendo algo así, bueno, algo del modelo no está andando bien, ¿sí? O sea, este modelo así como está dibujado, debería ser algo de la pinta exponencial, ¿no? Que, bueno, yo acá lo estoy dibujando así, pero así me sale. Y este de acá, el de la izquierda, ¿qué gráfico tiene esto? Lineal. Nadia, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Sí, fíjense que si nada entra al flujo, el flujo es constante, con lo cual el nivel respecto al tiempo va a ser lineal. ¿Sí? Y la pendiente del flujo, la pendiente de esa línea va a ser el flujo directamente. ¿Sí? Y se acumula linealmente. Y al revés, cuando tenemos el gráfico y tenemos que pensar el diagrama. El segundo me hizo acordar a la empleada que cuando había más gente, al empleado que cuando había más gente se apuraba más. Entonces, como yo tengo, se acumula menos, o sea, el flujo está más abierto cuando hay más gente. Bien, está bueno la equivalencia, está bueno también identificando cuáles son las situaciones que más o menos conocemos que se parecen a estos comportamientos. Sí, está muy bien. Algo así. Claro, con una tasa de apuro o no sé. Está bien, sí. O sea, podemos empezar a agregar cosas, pero en principio, si el flujo de salida es proporcional o está relacionado con el nivel, tenemos algo de este estilo. Donde también pasa esto, si de pronto no hay gente en el nivel, no hay nivel, bueno, tampoco hay canillas, o sea, cada vez empieza a disminuir. Es una cosa importante, porque hay varios que lo están preguntando en el chat o están haciendo comentarios al respecto. Recuerden que en los diagramas de Forrester, nada en las flechas indica la naturaleza matemática de la relación. Entonces, efectivamente, porque hay algunos que preguntan, ¿y ese mismo diagrama no me podría haber dado una situación creciente, por ejemplo, o digamos, otras formas de, digamos, otro tipo de comportamientos? Entonces digo, efectivamente, lo que sabemos es que ese tipo de comportamientos me van a dar cosas que se parezcan a una exponencial, pero uno sabe que exponenciales hay varios casos de exponencial. Efectivamente dependerá de si la relación es
digamos, de cómo está escrita explícitamente esa relación, es si me va a dar una exponencial creciente, una decreciente, ¿sí? Efectivamente. ¿Y este de acá? Y ese puede ser que se va vaciando la cola o se va gastando, no sé, el alimento de la heladera, tanta cantidad por día. El stock con las ventas. Claro, sin producción. Algo igual, pero sin la flecha curva, digamos, podría ser. Claro, bueno, que estoy dibujando como el traste. A ver. Algo así, con un flujo de salida, con una canilla, ¿sí? Que no es fija. O sea, la variable de flujo es una constante que tendrá que ver con esta pendiente, ¿no? La proporción que hay entre esta pendiente me indicará cuánto es esta variable de flujo Y de salida. perdón, Sí. ¿no puede ser lo mismo pero de entrada y considera el flujo negativo? Sí, perfecto. Sí, bueno, ahí es cuando, si es entrada, pero el flujo es negativo, bueno, sería salida. De hecho, lo que les puede pasar cuando ustedes hagan el modelo, si por algún motivo, imagínate que vos tenés algo que influye en la variable de flujo, y esto en algún momento le cambia matemáticamente el valor numérico y pasa a ser un valor positivo, un valor negativo, hay que tener en cuenta que esta flecha se va a invertir. Antes por ahí si era de salida, se va a convertir en entrada o viceversa. O sea que las flechas de flujo sí importa el sentido para entender si incrementa o disminuye el nivel. En cambio, en las otras es cómo quién afecta a quién. Exactamente. Sí. En la práctica Sí. No, dale. No, digo que en las flechas de flujo, el sentido en el que están dibujadas representa qué ocurre cuando las cosas son positivas. Si matemáticamente la propia operatoria del modelo hace que en algún momento el flujo se vuelva negativo, bueno, entonces vos no es que le cambiás la dirección a la flecha la dejás dibujada como está, solo que como ahora la variable es de negativa, implica que el sentido es contrario al que está dibujado. Estoy perdiendo el pulso. Bueno, ¿avanzo? ¿Vamos con el 4? En el ejercicio en la parte B, en el de la derecha, decía, ¿cómo harías para que la asíntota esté en 2 en lugar de en 0? Ah, eso es bueno. Es una pregunta truculenta. No truculenta, pero hay que pensarlo un poquito, sí. Para lograr eso, ¿hay que poner un flujo de entrada o se puede hacer con la relación que uno le da, que dependiendo de la cantidad o dependiendo del nivel, cómo influye esa flechita? ¿Puede hacerse de las dos maneras o sí tengo que meter un flujo de entrada? Ambas opciones son correctas, con la salvedad, no con la salvedad, sino con la aclaración que si vos te tomaras el trabajo de usar tu segunda opción, o sea, la opción de decir, lo modelo directamente así como está ahora, sin agregarle un flujo de entrada, cuando te pongas a ver qué es lo que tenés que escribir matemáticamente en esa relación para que te dé una asíntota más arriba, vas a ver que matemáticamente esa relación es equivalente a haberle puesto un flujo de entrada. Así que la solución matemáticamente es la misma, solo que hay como dos formas de implementarla. Una es explicitando el flujo de entrada y la otra es escribiendo con cierto cuidado la relación matemática de salida, pero en el fondo van a ser equivalentes las dos soluciones. Conceptualmente, perfecto, nos gusta más la primera cosa que dijiste. O sea, conceptualmente, subir el punto de equilibrio de este sistema, o sea, la tendencia de este sistema, en la práctica implica meterle un flujo de entrada. ¿Sí? Constante, ¿no? No cualquier flujo de entrada. ¿Ok? ¿Lo dibujo o no? Ah, creo que... No, creo que está bien. Yo lo entendí. Bien. ¿Vamos con el 4? Dale. El 4 acá ya hay que empezar a remangarse. Yo, primero, digamos, tenemos este diagrama de Forrester, ¿sí? Y tenemos acá estas ecuaciones que yo remarqué en rojo, ¿sí? En principio, vamos a intentar analizar la correlación que hay entre estas cosas, pero en principio a mí me gustaba analizar primero esta situación, que es, yo me olvido de la parte esta de la demanda, pienso primero el modelo más sencillo, ¿sí?
Y imagínense que esto es parecido a lo que había en un problema anterior. Tenías una tasa de producción, un nivel de stock, que claramente es la variable nivel, que es la acumulable, y una tasa de venta que hace que el stock vaya disminuyendo. Y en principio eso, para las ecuaciones que vamos a manejar nosotros, las ecuaciones diferenciales, lo que dice es que la tasa de cambio del stock, o sea, el flujo de stock, tiene que ver con un flujo positivo de producción, o sea, que la producción me incrementa el stock, y las ventas me disminuyen el stock. Ahí en ese sentido, siempre los flujos de salida, en principio, tienen valores, tienen menos adelante, ¿sí? Y los flujos de entrada son positivos, tienen un más, ¿sí? Si yo tuviese varios flujos de entrada y de salida, claramente los de entrada tendrían signos positivos, y los de venta tendrían un menos adelante en la ecuación, ¿sí? Después si la venta, bueno, no importa, no voy a marearlos. Pero en principio, uno escribiría esa parte de la ecuación, lo escribiría de esa manera, ¿sí? Recuerden que acá no nos interesa escribir la ecuación horaria, nos interesa escribir la ecuación diferencial, y en todo caso después ver cómo se comporta el sistema, ¿sí? Por eso escribimos la variable nivel, aparece como dt, porque nos interesa ver qué es lo que pasa, cómo varía el flujo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. O sea, Sí, bien. perfecto. Ahora, si yo le agrego la siguiente parte, acá dice que en el gráfico figura, hay un parámetro que se llama demanda, que influye en las ventas, y después acá propone una ecuación que dice que las ventas es K por demanda, ¿sí? Hay una constante, K, y es eso multiplicado por la demanda, me dice cómo modifican las ventas. Tengo muchas cosas para decir, se me ocurre en principio una. Fíjense que ventas tiene una flecha que ingresa a ella, con lo cual ventas depende de demanda, y demanda no está escrito, no tiene una ecuación, por eso demanda termina siendo un parámetro, ¿sí? Eso por empezar. Después vamos a ver que el modulus funciona como algo declarativo, entonces lo que está escrito de este lado depende de esto otro. Entonces declaramos que ventas directamente es K por demanda. Por eso ventas se calcula automáticamente, y demanda termina siendo un parámetro, porque cuando yo ingrese o quiera correr el programa va a decir, flaco, me tiene que decir cuánto vale demanda, porque si no, no te puedo calcular las ventas, ¿sí? Eso también se ilustra en el diagrama. Demanda acá no tiene ninguna flecha, con lo cual esto hay que definirlo, porque si no el programa no lo puede definir por sí mismo, ¿ok? Y en segundo lugar, creo que hay una pregunta. ¿Esto hasta acá se entendió? No entiendo qué flecha decís que no tiene demanda, o sea que no hay nadie que influya sobre... No entendí eso. Acá, no hay flechas que entren a demanda. Por eso demanda no depende de nadie. Ok, entonces demanda tiene que tener un valor o un... Por eso decimos que demanda es un parámetro y no una variable auxiliar. Ok. ¿Ok? Había que ver dónde metíamos K ahora. Antes de eso, ¿por qué no escribo directamente acá K por demanda? ¿Por qué hay dos ecuaciones y no una? ¿No podría haber una escribiéndola así, reemplazando? Porque el stock no depende directamente de la demanda. La demanda depende, o sea, demanda afecta a ventas, pero no directamente a stock. Por eso, no sé, por ahí le prefiero. A ver qué opina el resto. Por ahí te interesa conocer las ventas. ¿No es un poco la discusión que tuvimos la vez pasada? Creo que lo planteaba Juan. Digo, uno puede reducir, simplificar el sistema, pero pierdo información que puede ser valiosa al hacer eso. Sí, un poco eso y un poco que digamos, estamos muy habituados y entrenados a que en la ciencia o en los modelos científicos tratamos de que haya una única ecuación que regula básicamente todo, ¿sí? Si pudiéramos escribiríamos una única ecuación para todo el universo, para todos los sistemas de seres vivos, pero en principio cuando queremos hacer un modelo y queremos ver justamente, como dice Leila, cómo cambian algunas cosas, capaz que nos interesa que ventas sea algo aparte, entonces yo cuando le pido al programa, bueno, graficame las ventas, y me tire un gráfico, que me aparezca aparte.
porque además también puede pasar que yo quiera complejizar esto y quiera agregar algo más. Entonces, si quiero agregar algo más, directamente modifico la ecuación de ventas y no tengo que andar Claro, eso iba a decir. todas O por separadas. ejemplo, ahora ventas puede depender solamente de la demanda y esa constante, pero de repente la situación que yo estoy modelando puede cambiar y haber eliminado esa variable flujo, no sé cuál sería la palabra correcta, de ventas, me pone una traba en cómo reconstruir mi sistema cuando el contexto cambia. Sí. Y también una cosa que decía, yo me olvidé el nombre, Valeria, decía que no influye, etcétera. También es cierto que demanda es una cosa y venta es otra, por lo cual también tiene sentido que sean cosas diferentes y que yo lo pueda ver explícitamente en las ecuaciones como cosas diferentes, por más que después estén relacionadas de alguna manera. Tal cual, demanda y venta son dos cosas completamente diferentes. Es más, vos podés tener algo que tenga mucha demanda y vos particularmente en el modelo que estás, por ejemplo, si estás haciendo el modelo para una empresa, puede tener muy bajas ventas a pesar de que la empresa, de que haya mucha demanda de ese producto y quizás lo que está afectando, perdón, me meto nada que ver con ciencia, sí, marketing de ese producto que no está siendo bueno y por eso no está teniendo ventas. Entonces, y podés tener algo que no tenga nada de demanda y por un excelente marketing, por ejemplo, empieza a tener muchísimas ventas dentro de la empresa porque saben cómo ponérselo en la mano al consumidor. Muy bien, entonces... Muy bien, muy bien. Y la parte del K, no me acuerdo bien cómo decía la pregunta, si alguien la tiene a mano y la puede leer. Creo que preguntaba cómo agregarían el K en el diagrama. Sí, Ah. eso. ¿Y cómo hacemos? Silencio. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo hacemos para agregar K en el diagrama? Que no aparece. ¿No estaría representado por esa flecha azul? Claro, en la flecha azul, sobre la flecha azul está. Pero fíjense que no aparece explícitamente en la letra K. Pero No, tiene que aparece aparecer explícitamente, digo, venimos haciendo el- diagramas de Forrester que tienen... Está bien, no habíamos escrito las ecuaciones. Claro, ahora vos tenés la ventaja de que tenés escrita la ecuación. Entonces vos ya sabés que tenés una... O sea, antes había cosas que no escribíamos porque eran sistemas más coloquiales, en donde teníamos como cierto juego. Pero acá tenemos un sistema que ya está escrito, tenemos la matemática del sistema. Entonces medio como que, ¿por qué no agregarlo si ya sabemos que existe ese parámetro en este problema? Que inclusive María le dio sentido porque dijo, es como la eficiencia del marketing de la empresa. Hay algunas propuestas en el chat. A ver. ¿Te las leo? Dale. Una propuesta dice, por ejemplo, escribirle la K en la flecha, o sea, adentro de la flecha. Y otra propuesta Ahí. dice, agregarle una variable auxiliar con lo que, digamos, una variable auxiliar para K, digamos. ¿Así? Suponete una opción es meterla dentro de la K, y otra opción es de afuera de la flecha, como variable auxiliar, entonces, ¿qué pongo? ¿Algo así? Estamos preguntando, chicos, esto no... Ah, sí, para que lo dibujo bien. Realmente las soluciones a la... A mí me gusta lo de la K en la flecha, pero porque soy química y siento que no entiendo. Si pongo una K ahí arriba, tiene todo el sentido del mundo. A ver, Leila, no es la constante de equilibrio, Leila. No es la constante de equilibrio. Es como una constante cinética, de verdad, tiene muchísimo sentido. Pero tiene que aparecer como K o puede aparecer con otro nombre. Es una constante, entonces si yo le pongo una tasa que también afecte a ventas, aparece también una constante ahí. Esa K es la de K por A a la X. A ver, chicos, una cuestión de nomenclatura, si ustedes quieren, para poner algo de orden en las cosas. Uno a las variables le puede poner el nombre que quiera, lo ideal es que sean lo más representativa posible de lo que están representando para evitar confusiones, pero a priori le pone el nombre que quiera. Lo único que sí es indispensable
es que los nombres que aparecen en el esquema sean los mismos que los nombres que aparecen en las ecuaciones. Así sabemos de qué estamos hablando. Entonces, si en la ecuación la mencionan como K, en el esquema yo esperaría que me aparezca la K, digamos. ¿Sí? Lo mismo a la inversa, si en el diagrama aparece algo que se llama de una manera, bueno, que en la ecuación también figura de la misma manera. Si no, básicamente, porque si no, nos vamos a empezar a hacer un matete, porque si producción no fuera producción y venta no fuera ventas, estaríamos 10 horas discutiendo qué es esto. Claro. ¿También? Por eso esto ya es producción. De hecho, acá aparece mayúscula, acá aparece minúscula, ya ahí tenemos un problema. Pero debería ser todo llamarse exactamente igual. ¿Sí? A ver, yo hay algo que estoy pensando y es, la demanda es algo variable, ¿sí? No según este modelo. Sistema. En este sistema la demanda es como una tasa, porque lo que veo más como una tasa es esa K, que no sé quién lo decía, que sería como una tasa de efectividad del marketing, ¿no? Sí, entonces, en este sistema la demanda es una constante, un número, ¿no? Hay tal nivel de demanda de ese producto. Y K es, entonces, una variable que regula la relación entre las ventas, o K también es constante, claro. Para Santi, no le agregues tantas flechas cuando no las, porque la gente piensa que es la solución. Perdón. Porque Santi está jugando con ofrecerle soluciones, pero ninguna de las que está poniendo es la correcta, guarda. Bueno, yo dejo la K y no pongo ninguna flecha. Listo. Y las manos fuera del teclado y fuera del mouse. Yo lo que veo, sí, a simple vista, es que K y demanda afectan a ventas. Entonces Bien. pongo dos flechas, tanto una demanda que entra a ventas y una K que entra a ventas, pero entre demanda y K no necesariamente hay una relación. Bien. Eso suena muy razonable. Sí, fíjense que acá en el diagrama no entra ninguna flecha y acá tampoco hay, no hay ninguna ecuación que defina qué es K, ni una relación entre K y demanda. Por eso yo dibujé una flecha a propósito, a ver si alguien decía algo. Después al final la borré, porque si no me van a hartar y alguien se va a quedar con la idea equivocada. Pero efectivamente no hay ninguna flecha que relacione K con demanda. O sea, no me hace falta saber cuánto vale K para calcular demanda, y no me hace falta saber cuánto vale demanda para calcular cuánto vale K. En este modelo, al menos, ¿no? En este modelo, K y demanda son dos valores por separado, independientes uno del otro. ¿Sí? Pero ambos se usan para... Y pueden ser los dos parámetros, o sea, los dos podrían ser ingresados por un usuario. Exactamente. Así como está el modelo, es así. En principio, para que el programa pueda correr, vas a tener que darle algún valor. Si no, el programa no puede correr porque no tiene forma de saber cuánto vale eso. Porque no lo calcula tu modelo. Por eso lo llamamos parámetro. Bien, hay una pregunta en el chat que pregunta, bueno, ¿y qué es entonces concretamente K? La verdad que el modelo no tenemos una redacción, o sea, el modelo no nos provee una redacción de qué quiere decir K en la cabeza del modelador. Hasta ahora entonces lo que hacemos es lo mismo que hicimos antes. Estamos hipotetizando, y algunos de tus compañeros hicieron algunas hipótesis sobre, bueno, qué podría significar esa K, ¿no? Una opción, o sea, sabiendo que la fórmula es ventas igual a K por demanda, por ejemplo, una opción podría ser decir, ok, demanda es el nivel de demanda que tiene ese producto. Y esa K es una constante de proporcionalidad que me dice qué fracción de esa demanda se transforma efectivamente en una venta del producto. O sea, ¿cuántos de esas personas que dicen, che, me encantaría tener este producto, después finalmente se levantan de su casa y van al negocio a comprarlo o entran en Mercado Libre y efectivamente lo compran, digamos, ¿no? Entonces, de todos los que lo quieren, una fracción efectivamente lo compran, por ejemplo, ¿no? A mí hay algo que me hace, pero por ahí es así, o sea, que K sea una constante y la demanda también sea constante, termina definiendo al flujo de ventas como una constante. Efectivamente. O sea, ¿es un parámetro entonces? No, demanda y K son constantes y son parámetros porque no les llega ninguna flecha. Ventas... ventas no es un parámetro, por más que sea constante, no es un parámetro porque le llegan flechas. Pero está muy bien tu observación, porque ¿qué es lo que podría ocurrir? Para el modelo, efectivamente, así como está escrito, lo que vos dijiste es 100% correcto. O sea, demanda... Sí, siento que es muy estático para la realidad de...
Demanda es una de constante. stock de una empresa. Cuando haga la multiplicación, eso me va a dar una constante. ¿Cuál es la gracia de este modelo? La gracia de este modelo está en que a demanda y acá yo puedo darles un control al usuario, eventualmente. ¿Entendés? Claro, O puedo seguir modelándolos y puedo desarmarlos, digamos, puedo complejizar el modelo. ¿Sí? Pero una vez que ventas es el producto de demanda por K, no sé cómo voy a calcular demanda o lo que hará después más tarde el modelo con demanda, lo que hará después más tarde el modelo con K. Pero sea como sea que opere sobre ellos, voy a poder calcular cuánto valen las ventas. Bien, gracias. Consulta, si hubiésemos puesto la K ahí sobre la flecha, ¿hubiese sido equivalente a poner la K como una variable auxiliar? Entonces el operador no podría asignarle un valor. No. O sea, no, ¿podría yo poner como que es parte de la relación? O sea, no, hay una cuestión de sintaxis de por medio. O sea, poner una letra en el medio de una flecha en el diagrama de Forrester no tiene significado, no es un símbolo que utiliza el diagrama de Forrester, digamos. No tiene significado en esta sintaxis. Ok. Pero es una cuestión de sintaxis, digamos, de cómo se propone la escritura. A ver qué dicen. Alguien pregunta cómo diferencia en el diagrama, cómo diferencia este caso de otro diagrama en el que venta sea igual a demanda más K, en lugar de demanda por K. Y alguien, Leila, contesta que no podés diferenciarlo porque las flechas en estos diagramas no definen cuál es la relación matemática en sí misma. Efectivamente, es una buena pregunta y una atinada respuesta. Después, cuando veamos el problema 5, cuando veamos el problema 5 de la guía del TP, la clase que viene, ahí van a ver, vamos a empezar a discutir algunos criterios de esto de, ok, ¿y cómo sé si es uno más el otro o si es uno por el otro? Bueno, ahí vamos a tener algunos criterios para discutir esos casos, digamos, pero la clase que viene. Pero están relacionados con lo que queremos modelar y lo que nos parece que tiene sentido. Exactamente. ¿Ok? ¿Algo más? Ya no me acuerdo si mi presentación terminaba acá. Sí, termina acá. No tengo más presentación que esta, pero... Genial. Un comentario así al respecto de estas cosas y de los próximos ejercicios que también vamos a hacer es... más allá de estas puestas en común que hacemos en la clase y de momentos en otras clases donde vamos a poner espacios específicos para consultas, lo que les vamos a pedir o les vamos a insistir es que vuelquen la mayor cantidad posible de sus consultas o de sus avances, lo que sea, en el foro. Porque si bien esta dinámica dialogada está buena, me parece que si podemos a veces contestarles las cosas por escrito, a ustedes también les va a quedar más claro, porque podemos como señalar más concretamente, tomar su ejemplo y marcarles alguna cosa. Si esto fuera una dinámica de presencial, podríamos estar en la mesa con ustedes y sería más práctico, digamos, pero no dejen de hacer sus preguntas vía foro. Yo creo que van a terminar siendo más ricas las devoluciones que les hacemos, que les podemos hacer vía foro, que las que les podemos hacer acá en el aire, digamos, me parece. ¿Sí? Bien, ¿vos, Santi, querés contarles algo más de esto? No sé si tengo algo más para contar. Bien, entonces yo... Estaba subiendo la presentación al campus antes de olvidarme. Genial. Bueno, entonces yo les puedo contar un poco cómo seguimos, y ya alégrense porque la clase de hoy está a punto de terminar. Les cuento cómo seguimos. Para la clase que viene tenemos dos actividades o dos tareas, ¿sí? Por un lado, lo ideal sería que intenten avanzar con el ejercicio 5 de la guía de trabajos prácticos. El ejercicio 5 es un ejercicio que se pone un poco más pesadón, ¿sí? Así que tómenselo con paciencia, tómenselo con calma, tíldense las cosas que no les salgan, si se traban en algún punto, porque parte de la gracia de la clase que viene es que podamos discutir un poquito ese ejercicio, que de pronto se pone un toque más complicadón. Pero con tranquilidad tómenselo, o sea, intenten honestamente hacerlo, avancen todo lo que puedan. En el aula virtual, después lo voy a habilitar porque no está habilitado todavía, pero en el aula virtual hay una especie de tutorial para resolver el ejercicio 5.
Es un tutorial con pinzas. Más que un tutorial, dice tutorial, pero en realidad más que tutorial es un acompañante. No es que o sea, ustedes van a tener que intentar resolverlo y medio como que el tutorial ese les va haciendo algunas preguntas sobre cosas que ya hicieron, sobre cosas que van a hacer, y es como un ida y vuelta. Entonces por ahí les da alguna ayuda para intentar resolverlo. La verdad, sinceramente, para contarles, ese tutorial se hizo en su momento hace algunos cuatrimestres, simplemente como un ejemplo de qué era de una de las herramientas que tenía el Moodle. Entonces, bueno, fue un ejemplo. Fíjense una cosa que se puede hacer con Moodle. Bueno, y como justo es sobre ese ejercicio, y ahora estamos en una cursada virtual, dijimos, listo, aprovechen y miren ese tutorial, por ahí les da una mano para avanzar con el problema. ¿Sí? Ahora contesto la pregunta que está haciendo Vera, dame un segundín. Eso por un lado. Por otro lado, ahora voy a subir al aula virtual una hojita, dentro de la misma unidad de modelado, con un ejercicio completamente optativo. ¿Sí? Este es para que le peguen una mirada simplemente. En este ejercicio lo que hay están hechos los diagramas de 5 casos, de 5 ejemplos de modelos, y de vuelta la idea es que ustedes vean si lo pueden poner en palabras. Acá simplemente desde el punto de vista de ver si lo entienden, o sea, trabajar con algunos modelos un toquecito más complicados, que tienen un poco más de revuelo, pero que el diagrama ya está hecho. Y un poco empezar a entrenarnos en esto de ir poniéndole palabras a esos modelos. Son modelos que están más relacionados con nuestras disciplinas, ¿sí? Entonces por ahí nos resulta un poco más fácil terminar de engancharles la mano. En general, los 5 ejemplos que están en este documento que voy a subir, el primero es bastante sencillito, el primer caso, el segundo es un escaloncito más complicado, pero tampoco es nada del otro mundo, y los 3 últimos son modelos un poco más complejos. Nada, no hay ninguna obligación de que lo hagan, pero yo creo que es una buena práctica que los miren e intenten ver si entienden de qué se trata, ¿sí? Entonces ahora los voy a terminar de subir y... ¿Quién? Ah, bien, estás contestando, Santi, perfecto. Sí. Bien. Básicamente... Sí. No, los ejercicios son los ejercicios de la guía, pero básicamente la idea nuestra es que ustedes hagan un proyecto de modelado donde ustedes se propongan modelar algo, en lo posible algo de las ciencias naturales, y que después lo vuelquen en ese programa Modelus y que ustedes puedan ver el comportamiento de ese modelo y puedan tratar de decir algo respecto a lo que están modelando. Hay una opción que es que ustedes usen el modelo para hacerse sus propios simuladores acotados, ¿sí? Dentro de las posibilidades que ofrece el Modelus y dentro de lo que ustedes se propongan modelar. Y la otra es que puedan en algún momento plantearse alguna actividad para que los estudiantes hagan un modelo o para que los estudiantes modifiquen algún modelo y hagan este ejercicio que le da más sentido a todo esto, que es que aprendan que los modelos no son cosas que están fijas, hechas y es conocimiento ya construido y consolidado, sino que la ciencia todo el tiempo está creando modelos nuevos y que de eso se trata el trabajo científico, crear modelos. Sí, y agrego... modelos... Ah, perdón. Sí. No, perdón. Dale. No, yo iba a responder una pregunta ahí. Una pastilla más a esto que decía Santiago, para justificar un poco también a dónde apuntamos, que estábamos retrasando esta charla en realidad hasta la clase que viene, pero nada, se las empezamos a adelantar ahora. Esto es un continuado, digamos, con la clase, con la unidad de herramientas. Si ustedes hacen memoria, uno de los postulados esenciales que había detrás de la unidad de herramientas tenía que ver con que nosotros proponíamos, o la materia, digamos, les propone, que el uso de la herramienta informática tenía que permitirnos hacer algo distinto de lo que hacíamos tradicionalmente, ¿no? Iluminar, o sea, el uso de tener la herramienta tenía que no simplemente simplificarnos la tarea, sino permitirnos hacer algo que por ahí antes no se nos había ocurrido hacer. Eso dicho así en el aire, uno puede estar más o menos de acuerdo, más o menos de acuerdo, digamos, pero uno se entiende la afirmación, pero en realidad nuestra experiencia al menos también nos muestra que uno no termina de entender esa afirmación hasta que no atraviesa efectivamente algún caso concreto en el que el uso de una herramienta concreta le hizo hacer algo de manera particularmente distinta como lo venía haciendo hasta ese momento, ¿sí? O sea, es como que es una afirmación que nosotros hacemos, o que la materia hace a través de su bibliografía, que ustedes medio por oficio de alumnos nos la tienen que aceptar y más o menos dicen que nos la creen, pero nosotros apostamos a que cuando
si ustedes pueden atravesar el uso de una herramienta que les aporte efectivamente alguna cosa en esta dirección, van a poder entender mejor a qué nos referimos con ese papel de la herramienta. Entonces, en ese sentido, la unidad de modelado es una continuación de esa idea, porque la unidad de modelado va a pretender que ustedes, a través de atravesar esta herramienta cognitiva y computacional del modelado, descubran o hagan algunas cosas. Unas cosas que nosotros hemos visto a lo largo de las cursadas es que muchas veces, aún ustedes, que son especialistas en sus respectivas disciplinas, al tener que trabajar con el último TP del año, en el que ustedes van a hacer su propio proyecto de modelado, al tener que trabajar modelando una situación concreta, aún usando sus modelos disciplinares conocidos y en los que son especialistas sin ninguna duda, el tener que ponerse en un detallecito un poco más fino de, bueno, cómo modelo una situación concreta, hace que muchas veces ustedes mismos descubran algunos elementos del modelo que por ahí no tenían tan obviamente desarrollados en la cabeza, ¿sí? O sea, nosotros apostamos de alguna manera, y la experiencia con la materia nos viene mostrando que eso medianamente funciona así. Ese trabajo de modelado a ustedes les va a mostrar que efectivamente uno llega a un nivel de laburo con el modelado y con la interacción con el modelo científico que hace que le termine entendiendo algunos detallecitos que por ahí antes no entendía. Entonces un poco la apuesta que nosotros hacemos en esta materia es que ustedes puedan tomarle ese gustito a la cuestión del modelado, con la complejidad con la que tengan ganas, y pensar si algo de todo eso no puede llegar a nuestros alumnos. Esto de decir, ok, ¿y no habrá algo de la acción del modelado que podamos usar con nuestros alumnos de forma tal de que ellos también tengan posibilidad de jugar con estos modelos, o sea, de entender mejor los modelos científicos que les queremos proponer? Entonces, un poco, esa es como la excusa, de alguna manera, o desde dónde estamos pensando esto, ¿sí? Pero efectivamente hay unas primeras clases que tienen como una curva medio molesta de aprendizaje, porque de pronto como que nos pusimos mucho más técnicos de lo que veníamos haciendo hasta ahora en la materia. Pero bueno, nada, tengan paciencia, vamos a ir avanzando, a ver qué están poniendo. Vera pregunta si nos referimos a enseñarles a los estudiantes a hacer diagramas o algo más abstracto. En principio eso les va a quedar a ustedes van a decidir cómo usan esta cajita de herramientas que les estamos proponiendo. Lo que a nosotros nos interesa es que les pique el bichito de ver cómo encarar un problema a partir de pensar su modelización, les provee herramientas súper potentes para pensar el modelo científico que estamos poniendo en juego, el modelo epistemológico que queremos que llegue a nuestras clases, y de paso, como efecto completamente colateral, es el que a nosotros menos nos interesa, pero está ahí y le podemos sacar jugo. Como decía Santiago, entre el software que vamos a aprender a usar la clase que viene, está uno que nos permite tomar estos modelos que nosotros diseñamos y fabricarnos con ellos un simulador acotado. Con lo cual, de base, ustedes van a poder diseñarse sus propios simuladores acotados. Pero para nosotros lo ideal sería que aparte esto les abra la puerta a llevar algo de la modelización al aula. ¿Sí? Sí, por ahí yo me estoy imaginando en una situación en la que no es que vas a agarrar un alumno y decir, bueno, ahora dan una hoja en blanco y decir, bueno, ahora modélate algo, no. Por ahí vos le das algún modelo sencillo, y en todo caso ellos interactuarán con ese modelo como si fuera un simulador, y en algún punto podrán meterse y tocar algo y modificar algo, ¿sí? Sería como yo te dijera, vos arrancás con un simulador acotado y los estudiantes trabajan con ese simulador acotado, pero en algún momento tienen la posibilidad de abrir un poquito cómo está hecho por dentro y empezar a modificar alguna cosa y agregarle algo, ¿sí? a un nivel de complejidad un poco más grande. No, hasta podrías hacerles decir, mira, esta es la ecuación, o sea, bueno, la ecuación diferencial, decís, esto no lo miren, decís, bueno, simplemente cambiar las relaciones que hay entre las variables auxiliares y entre los parámetros, o agregarle este otro parámetro, y fíjate que cómo modifica eso el modelo que ya teníamos. Sí, acá nosotros formalizamos un poco una de las múltiples, o sea, el tema de sistemas dinámicos es un tema muy amplio. ¿Sí? Se estudia en ciencias de la computación desde hace mucho tiempo, y se estudia en lo que es la teoría de los sistemas complejos, que va mucho más allá de las ciencias de la computación, de hecho, en realidad, desde hace mucho tiempo. Entonces, realmente hay muchas formas distintas de encarar el modelado dinámico. Nosotros, la verdad, que tomamos esta, no sé, medio por nada, en algún momento se decidió, cuando nosotros nos incorporamos a la cátedra hace ya tiempo como docentes,
ya se usaba esta forma de modelar. Hay otras. Esta lo que tiene interesante es que una vez que uno supera esa primera curva inicial, después más o menos la cosa funciona bastante bien. Los diagramas de Forrester son como bastante representativos del nivel de relaciones que hay entre las variables. Sí, Santi. No, digo, todo este meollo de hacer los diagramas y discutirlos y ver los gráficos, también piensen que nos permiten a nosotros, que somos de disciplinas muy diferentes, con modelos completamente diferentes, establecer un lenguaje en común para, independientemente de cuál sea el modelo que cada uno se proponga hacer en el siguiente TP, tener una forma, si cada uno me muestra su diagrama, todos tenemos un lenguaje en común para poder hablar sobre ese modelo, más allá de la disciplina o la estructura mental desde el cual está encarado ese modelo, ¿sí? O sea, este ejercicio de practicar y tratar de entender los diagramas como un lenguaje en común, nos pone a todos en el mismo lugar para entender relaciones entre variables y posibles comportamientos de ese modelo, ¿sí? Cuando todos hagan el proyecto de modelado, en algún momento les vamos a pedir que ustedes expliciten el diagrama, y cuando ustedes vean el modelo de otro, van a poder jugar con esa especie de simulador acotado, y en el momento van a ver el diagrama y dicen, ah, mira, este modelo funciona de esta manera, ¿no? Un poco esa es la excusa y el pretexto, por eso usamos los diagramas y como una instancia intermedia, como un medio de comunicación. Sí, y también por eso es que en realidad nuestra expectativa respecto de cuánto cada uno de ustedes se va a apropiar de esta forma de trabajo, de esta herramienta que le estamos mostrando, es como muy personal, muy particular. O sea, cada uno de ustedes, cada una de ustedes va a apropiarse de algún aspecto de esto, algunos le van a encontrar, no sé, con algunos va a ser mejor sinergia que con otros, y probablemente algunos digan, esto lo puedo aprovechar para hacer tal cual cosa, y otro por ahí dice, bueno, esto es medio anecdótico y no me cambia sustantivamente. Bien, entonces el nivel con el que cada uno después se lo termina apropiando es como, lo pueden decidir bastante ustedes, ¿sí? A nosotros nos alcanza con que de base todos tengan una idea general de más o menos de qué se trata esta idea del modelado, cuál es lo elemental de su sintaxis, y poder mirar un poco el modelo de otros compañeros y compañeras y decir, bueno, más o menos entiendo qué es lo que me están queriendo decir, ¿sí? Comparto un segundito la pantalla solo para mostrarles, para que después ubiquen visualmente a qué me refiero con estos ejemplos que hoy voy a subir, pero en un ratito lo subo al aula virtual. Y ya con eso terminamos. Denme un segundín. ¿Dónde está? Acá. Bien, es un documento que tiene... ¿Ya lo están viendo? ¿Ya cargó la pantalla? Sí. Genial. Es un documento que les presenta 5 ejemplos. El primero, bien pavo, ¿sí? De hecho, ya han estado discutiendo cómo se comporta un sistema que tiene esta característica, pero bueno, hay un par de preguntitas que les hace para que piensen en algún detalle. Y después hay otros 4 casos, un toque, que los vamos complejizando un poco, ¿sí? Los 2 siguientes son un poquito más complejos, y después hay 2 más que son bastante más complejos. De vuelta, acá, estos no son ejercicios obligatorios, ni mucho menos. Son, bueno, a ver, fíjense si los entienden, y avancen hasta donde quieran, ¿sí? O sea, lleguen tan lejos con ellos como quieran. Lo que les propone, como forma de juego con estos sistemas, con el que tengan ganas de trabajar, es si se animan a proponer alguna modificación. Sea porque ustedes que son especialistas en su disciplina, ven el modelo y hay algo que les suena feo, dicen, yo la verdad que siendo especialista en la disciplina, esto lo pondría de otra forma. Bien, eso es una modificación posible. Y otra modificación posible podría ser, si bien el modelo no está mal, a mí me gustaría desarrollar un poquito más tal aspecto. ¿Sí? Ponele, no sé, me paro en este que es bien pavo. ¿Sí? Yo digo, no sé, bueno, esto es un modelo, no sé si todos se dan cuenta, sí, bueno, acá lo dice, es un modelo de si X representa la posición de un objeto y B representa la velocidad. Básicamente esto es lo que me está diciendo es que B es la tasa de cambio de la posición. O sea, la velocidad me dice cómo está cambiando la posición, ¿no? Es la definición de velocidad y posición en física. Entonces yo ahora podría decir, bueno, ok, ¿y qué le podría modificar a esto? Bueno, yo por ahí podría querer agregarle el hecho de que a su vez la velocidad, yo sé cuánto vale su tasa de cambio, ¿no? Yo sé que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Entonces por ahí podría querer complejizar este problema, ¿sí? O podría querer decir,
Acá esto está escrito como que es un movimiento escalar, o sea, B y X son simplemente números, pero yo podría querer considerar que esto podría ser un vector, y entonces voy a tener una segunda variable de nivel que sea la Y. No, que yo, y lo complejizo como se me antoje. Esto es simplemente un pequeño desafío, decir, bueno, a ver, péguenles una mirada, fíjense si los entienden, si les pueden dar significado a las flechas, y si se copan y tienen ganas, proponer alguna modificación, ¿sí? Es más que nada una cosa más lúdica para seguir con esto de intentar darle sentido a las cajitas y las flechitas. No es nada más que eso. Esto ahora en un ratito ya lo dejo subido al aula virtual. El siguiente problema que tenemos en la guía, que es el problema 5, que no lo vamos a abordar hoy, es tarea para la clase que viene. Fíjense que ya es un sistema de predador-presa. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos un modelo bien propio de las ciencias naturales. ¿Sí? Hasta ahora veníamos jugando a modelar con cola, y fíjense, la persona que atiende, y que si el chico estudia, y cosas medio que no nos interpelan en lo más mínimo, salvo por la parte de modelar. Pero a partir del problema 5 en adelante, sí aparecen modelos que nos interpelan a nuestras disciplinas, ¿sí? La idea es que transiten en principio el de predador-presa para que tengan una experiencia de modelado, más allá que no sean de biología, que tengan esa experiencia, porque además ese problema de modelado nos va a permitir empezar a meternos con el Modelus, entonces lo vamos a usar como nexo para aprender a usar este programa o software de modelado, ¿sí? Y vamos a ver qué correlación hay entre los diagramas que venimos dibujando, o sea, por ahora venimos modelando en lápiz y papel, si quieren, y recién hoy empezamos a escribir algunas ecuaciones, y entonces ya en la clase que viene vamos a ver cómo esas ecuaciones se ingresan en el programa, y cómo vemos variable de entrada y variable de salida de ese programa. Y del ejercicio 6 en adelante, ya ahí sí hay modelos puramente disciplinares, ¿sí? Ahí ya sí nos estamos acercando mucho a ese proyecto de modelado, donde esperamos que ustedes agarren algún tema de su disciplina, o de la disciplina que elijan dentro de cada grupo, y se propongan hacer un modelo para algún aspecto de su disciplina, ¿ok? Por eso digo, en estas clases, digo que estamos medio perdidos porque estamos jugando con cosas que cola y resistencia de nado, que no nos dicen mucho, pero pues estamos aprendiendo a hacer diagramas, a tener este lenguaje en común, y cómo se traduce eso en posibles gráficos en función del tiempo, y en cómo se puede traducir eso también en posibles ecuaciones diferenciales para escribir nuestro modelo, ¿sí? Pero en la clase que viene, para la clase que viene ya tienen algo bastante más disciplinar, y de acá en adelante nos acercamos abruptamente a ese proyecto de modelado que esperamos que ustedes puedan hacer. Bien. En fin. Ya está subido el archivito, ¿sí? Bien. Yo ya subí mi diapositiva también. Perfecto. Excelente. Entonces, ya con esto